Buenas tardes. Es un honor estar aquí con todos ustedes para moderar esta mesa redonda titulada Perspectivas de la Estrategia de Salud Digital, Dificultades, Progresos y Beneficios, que forma parte de esta Semana de la Inteligencia Artificial. Quiero comenzar expresando mi más sincero agradecimiento al director del curso, el doctor Fernando Higinio de Llanos Alonso, por su liderazgo y dedicación a la organización de este evento. Debo indicar el interés que ha despertado esta semana en todo el marco universitario y social de la ciudad de Sevilla. También me gustaría agradecer a las casas comerciales y entidades colaboradoras que han hecho posible esta iniciativa. Sin su apoyo, hoy no estaríamos aquí para debatir temas tan cruciales para el futuro de la salud digital. Nos encontramos en un momento de grandes transformaciones en el ámbito sanitario, donde la inteligencia artificial está desempeñando un papel cada vez más importante. La implementación de estas tecnologías está modificando profundamente la forma en que concebimos la atención médica, desde el diagnóstico hasta el tratamiento, la personalización de las terapias y la gestión hospitalaria. Sin embargo, también nos enfrentamos a numerosos retos, como la interoperabilidad de los sistemas, las preocupaciones éticas y la protección de los datos de los pacientes. Esta mesa redonda tiene como objetivo abordar estos desafíos, destacar los progresos alcanzados hasta ahora y debatir sobre cómo podemos maximizar los beneficios de la salud digital para mejorar la atención a los pacientes. Y permítanme, en primer lugar, presentarle a los destacados panelistas que hoy nos van a acompañar, todos ellos con trayectorias sobresalientes en sus respectivas tareas. Por problemas logísticos, yo tendré que abandonarle a partir de las 2 de la tarde y me sustituirá en la moderación de esta mesa el doctor don Francisco Martínez Amo, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Almería y que acude como representante del Consejo Andaluz de Colegios Médicos. En segundo lugar, don Manuel Pérez Arabia es el secretario general técnico y letrado del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, que posee una amplia y extensa trayectoria en el campo del derecho médico, ha sido una figura clave en el desarrollo de políticas regulatorias que favorecen la adopción de tecnologías digitales en la atención sanitaria y su conocimiento del marco legal es fundamental para entender cómo las normativas actuales están facilitando o a veces dificultando la transformación digital en la salud en Andalucía. Don Juan Carlos Gómez Rosado, profesor contratado, doctor de cirugía y jefe de sección de cirugía en el área de cirugía colorectal, tiene experiencia en gestión clínica como subdirector médico del Hospital Virgen Macarena, ha sido jefe de estudio y presidente de la Comisión de Docencia del Hospital Virgen Macarena y tiene amplia experiencia en navegación quirúrgica inteligente. Doña Matilde Vera Rodríguez es letrada jefe del Servicio Andaluz de Salud, licenciada en Derecho, letrada de la Administración Sanitaria, ha sido subdirectora de Asuntos Jurídicos del Servicio Andaluz de Salud, vocal del Comité de Ética y de Ensayos Clínicos del Hospital Virgen Macarena, vocal del Comité Autonómico de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía, docente de la Escuela Andaluza de Salud Pública y miembro de la Comisión de Garantía y Evaluación de Andalucía, profesora de diversas materias de índole jurídica en el Instituto Andaluz de Administración Pública y en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, además de docente en diversas entidades públicas y privadas. Don José Antonio Virizuela Echaburu, jefe de servicio de oncología del Hospital Quirón Salud, también ejerce como médico especialista en el sistema público y es una personalidad en el mundo de la oncología en Sevilla. Ha escrito libros sobre dolor en el paciente oncológico, impacto emocional y nutrición en dichos pacientes y trabaja activamente en la cátedra sobre oncología en la Real Academia de Medicina de Sevilla. Y don Antonio Pupo es médico intensivista en la UCI del Hospital Universitario Virgen del Rocío, persona a la que conozco muy bien, muy ocupado y preocupado por la inteligencia artificial, hombre que ha trabajado intensamente en este asunto, hombre humanista y liberal donde los haya. Y por último, don Francisco Sánchez Laguna, director de la Estrategia de Salud Digital de la Junta de Andalucía y que, según me indicaba don Manuel Pérez Arabia, va a ser el primero, a petición propia, que va a hacer su intervención y que lo va a hacer de forma virtual, según tengo entendido. Tiene la palabra don Francisco Sánchez Laguna. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización que me hayan invitado por segundo año, creo. El año pasado también estuve en un evento, en el mismo sitio.
Y mis disculpas por no poder estar presencialmente, pero es que ha coincidido con las jornadas de la Sociedad Española de Informática de la Salud, aquí en Torremolinos, y toda la vez, y no he podido, pero no quería dejar de estar con vosotros para compartir esta ponencia y poder estar con vosotros un rato. Entiendo, sí, me veo ahí en la pantalla que más o menos se ve la presentación. Así que voy a empezar hablando de la Estrategia de Salud Digital de Andalucía, aún no publicada, está en trámite de Consejo de Gobierno, de aprobación por Consejo de Gobierno. Y según el nombre de la mesa, me voy a centrar sobre todo en las oportunidades que ofrece, yo creo. Hablando sobre la inteligencia artificial, pero también de forma genérica. Así que comienzo, me quito aquí esto y vamos adelante. Bueno, en primer lugar, aunque parezca una pregunta obvia, el por qué una estrategia, ¿no? Y hay que preguntárselo cuando nos hicieron el encargo, ¿y por qué esto, no? Y en principio, aunque parece obvio, es que no la había. No teníamos ninguna estrategia publicada. O sea, que había una estrategia, seguro, una estrategia de la organización, claro que sí, ¿no? No funcionamos en una organización tan grande como el SAS sin una estrategia, pero no era pública y conocida, ¿no? Y sobre todo, con la pretensión que tenía la estrategia cuando recibimos el encargo de que fuera participativa y co-creada y teniendo en cuenta a todos los actores, como veremos más adelante, ¿no? El conocer la estrategia es porque en muchas ocasiones en una organización tan grande como el SAS y la Consejería de Salud es muy difícil planificar cuando no es conocido por todos los actores hacia dónde vamos, en algo tan ya presente en todo como es la salud digital, los temas digitales, ¿no? Con lo cual, muchas veces conocer internamente en la organización, a la vez que externamente hacia dónde se va, es importante. Entre otras cosas, porque uno de los valores que tenemos que defender ante todo es la equidad. Y sí es verdad que ocurre que en muchas ocasiones, cuando no se conoce la estrategia y siendo una organización tan compleja, con tantos centros, no es difícil que haya diferentes servicios ofrecidos en diferentes centros, ¿no? Y esto no puede ser. Tenemos que intentar mantener la equidad en todos los sentidos. Con lo cual, el que todos los centros conozcan lo que se está haciendo a nivel corporativo viene bien para hacer uso de esos servicios, porque en muchas ocasiones, por no conocerse, se hacen de forma local, ¿no? Y es lo que me refiero, que no somos homogéneos. Con lo cual, ese es el primer argumentario por el que nos metimos en la estrategia. ¿Qué hemos hecho, ¿no? Desde que nos hicieron el encargo? Pues, sobre todo, contar con mucha gente, ¿no? Una de las cosas que más a gala y que con más orgullo llevamos de la estrategia es el carácter participativo y el carácter de co-creación que ha tenido desde el principio. De hecho, no en vano han participado más de 1000 personas en el proceso. Ahora veremos de qué forma cada uno. Y desde que empezamos a tener lo que llamamos las comisiones de seguimiento, que hoy por hoy se han convertido en los comités de gobierno, que también explicaré en el modelo de gobernanza. Y todo, como yo siempre digo, ¿no? La forma de contarlo es, esto no es algo que yo haya en una habitación con 2 o 3 compañeros escrito, no, todo ha sido escrito entre todos de una forma u otra y muy revisado, con lo cual le da una fortaleza a la estrategia importante. También, como decía, ¿no? Al principio, dice, me preguntas qué estrategia eres tú, ¿no? Hay cosas en marcha, obviamente. Estamos muy influenciados por la estrategia del Sistema Nacional de Salud, obviamente. Nos están llegando muchos fondos por ahí que están, que nos hacen ejecutar proyectos que obviamente no podemos ignorar desde la estrategia y tenemos que acondicionarlos. Aparte que, como siempre decimos, ¿no? Diraya es muy grande, hay muchas cosas que ya están en marcha, ¿no? Diraya es la historia clínica de Andalucía y digamos que tenemos aproximadamente unos 700 proyectos en marcha, entre módulos, proyectos, todas estas cuestiones. Hay unos 700 proyectos que estamos ordenando dentro de la estrategia, ¿vale? Y haciendo todos los procesos del modelo de gobernanza que ahora contaré para que incluso lo que ya está en marcha esté ahí incorporado y nos sirva también para hacer la estimación económica de cómo se están dedicando los recursos, dónde y qué se está haciendo. También esto nos ayudó, cuando se recibió el encargo, a hacer el alineamiento con otros planes y estrategias del SSPA. Cuando empezamos a trabajar en consejería, cada vez que salía algún plan o estrategia, consultaban con nosotros porque casi todos los planes hoy en día tienen algo TIC, tienen algo digital. Y empezamos a alinearnos mucho, ¿no? El trabajo que se ha hecho de coordinación en consejería ha sido muy importante. ¿Qué actividades que tienen índole participativa hemos hecho? Pues, en primer lugar, el cuestionario. Nosotros desde el principio nos alineamos mucho con la Estrategia de Salud de Andalucía 2030. Yo siempre digo que la Estrategia de Salud de Andalucía, Salud Digital de Andalucía, está al servicio de la Estrategia de Salud de Andalucía y al resto, ¿no? Porque somos una herramienta, la tecnología no deja de ser una herramienta para dar respuesta a las necesidades de la organización.
Con lo cual, desde el principio estamos muy alineados con ellos y aprovechando el cuestionario que lanzó la Estrategia de Salud de Andalucía a los profesionales, además de añadir algunas preguntas de salud digital concretas a este cuestionario, después hicimos una difusión pública para que participaran los otros agentes, como llamamos, y que ahora contaré más adelante, que están dentro de lo que entendemos las personas expertas, ¿no? De esta forma obtuvimos 926 participaciones en total, 621 con la encuesta de la estrategia y 305 con la que hicimos nosotros pública, por decirlo así, que nos ayudó mucho sobre todo al análisis de situación. Hicimos la consulta pública previa, ¿vale? Es un paso opcional, pero que nosotros decidimos hacer, con lo cual recibimos 17 aportaciones que nos enriquecieron mucho. Pero para mí lo que fue más importante es la jornada participativa. Aquí fue la primera vez que incorporamos a lo que se llama la cuádruple hélice de la innovación, ciudadanía, profesionales, centros de conocimiento, las universidades estuvieron presentes y proveedores, empresas tecnológicas. Y conseguimos reunir a 110 personas, como veis ahí en la foto, en la que utilizando dinámicas innovadoras de mezclar a la gente, trabajar juntos, pues trabajar universidad con profesionales, con ciudadanía, con empresas, darle más cuerpo a la estrategia, ayudarnos a convertir ese diagnóstico de situación en retos. Vale, muy bien, pero tú como ciudadano, ¿qué te gustaría que la estrategia te resolviera, ¿no? Y convertirlo en un lenguaje más cercano, contrastar definitivamente el análisis estratégico que hicimos, el DAFO, y ayudarnos a enriquecer y a facilitar, o sea, y a hacer el lenguaje más comprensible de nuestro enfoque estratégico que ahora enseñaré en una diapositiva. Y para terminar, el proceso último de sesión obligatoria de información pública, que lo terminamos hace unas semanas, en el que también recibimos bastantes aportaciones muy generales y muy enriquecedoras, que ya constituyó el borrador final que va a Consejo de Gobierno. Este es el enfoque estratégico, estos son los objetivos generales y los pilares estratégicos de nuestra estrategia. Aquí siempre me gusta destacar el cómo estamos abrazados o acunados por la Estrategia de Salud de Andalucía. Si veis, la misión y la visión de la Estrategia de Salud de Andalucía están por fuera y no sé si se verá la letra, ¿no?, con el tamaño, pero la misión y visión de la ESDA, de la Estrategia de Salud Digital, están para cumplir, se ponen al servicio de esta, ¿no? Los valores que están abajo, cuando estuvimos trabajándolo, terminamos determinando que eran compartidos, y así lo son. De hecho, los valores que tiene la Estrategia de Salud de Andalucía son los mismos que tenemos nosotros. Y tenemos objetivos estratégicos, me centraré específicamente en el que tiene que ver con inteligencia artificial luego, pero tenemos objetivos generales que van a mejorar y evolucionar los servicios, siempre respondiendo a las necesidades de las personas que lo usan, tanto ciudadanía como profesionales. Mejorar la toma de decisiones, ¿no?, aprovechando la calidad del dato, que es ese oro líquido que tenemos, ¿no? Y aquí entra en parte el tema de la analítica avanzada, que es donde enmarcamos lo que es la inteligencia artificial. El transformar nuestro sistema, que también es utilizando estas herramientas, pero centrándonos sobre todo en que nuestras infraestructuras sean resilientes. Aquí entran cuestiones como la ciberseguridad, cuestiones como la interoperabilidad que ha mencionado el decano, y también retener el talento que tenemos. Y en el objetivo general 4 damos un papel muy especial a la innovación, que ya que este evento se produce en el ámbito universitario, es de destacar que precisamente lo que se pretende es acercar todo lo que es la investigación e innovación que se produce en nuestros centros. Tradicionalmente siempre ha habido un choque, por decirlo de alguna forma, ¿no?, entre la velocidad que lleva la innovación, y aquí hay muchos proyectos de inteligencia artificial en los centros hoy en día que llevan una velocidad a la que, digamos, el entorno de producción, como nosotros decimos, es decir, Diraya, le cuesta adaptarse. Todo va muy rápido, pero Diraya tiene que mantenerse funcionando 24/7 y eso tiene su coste, con lo cual lo que pretendemos con este objetivo general, que además se materializa en el modelo de gobernanza del que ahora hablaré, es precisamente tener oídos abiertos a estas iniciativas para estar preparados. Yo muchas veces lo comparo con una carrera de relevos. Si viene corriendo Michael Johnson, me lo invento, con el relevo a toda velocidad, y yo, que soy Diraya, por decirlo de alguna forma, estoy mirando al cielo, cuando llegue me va a arrasar, ¿no? Y eso es un poco lo que a veces sucede con la innovación, que va tan rápido que no estamos preparados. La idea un poco de este modelo de gobernanza que ahora contaré y de este objetivo general concreto es precisamente que cuando ese Michael Johnson viene con el testigo, yo ya esté preparado y corriendo. Y también nos ayude a orientar esta innovación y esta investigación hacia los objetivos de la estrategia de salud digital.
Y aquí entro en lo que os mencionaba, el modelo de gobernanza, que fue otro encargo que recibimos un poco a posteriori también por parte de la Dirección General de Humanización y la Secretaría General de Investigación, iba precisamente en este sentido. Oye, tenemos muchos proyectos de investigación, de innovación, como digo, últimamente los que están de moda son los de IA, ¿vale? Que después nos cuesta llevar a la práctica y nos pidieron que ordenáramos esto, ¿no? Un poco que lo que venía de ese mundo encajara bien. Y hicimos el modelo de gobernanza que terminamos encajando en los órganos de gobierno de la estrategia. Tenemos los tradicionales, el comité directivo y el comité técnico, pero el que quería mostrar aquí por el que además hemos sido premiados incluso antes de que la estrategia se publique, es el Comité de Personas Expertas. ¿Qué pretende el Comité de Personas Expertas? Es un órgano consultivo del Comité Técnico, ¿vale? En el que, como decía antes, digamos que empezó con esto, ¿no? Las personas que estaban en la jornada participativa representando a ciudadanía profesionales, centros de investigación, universidad y las fundaciones de investigación y proveedores van a formar parte de este comité de personas expertas. Así que cuando el comité técnico, esencialmente representado por cargos directivos o direcciones que representan a la consejería, al SAS y a las consejerías que no son la de salud, que también están representadas en esta estrategia, necesiten contar con la opinión directa de ciudadanos, de investigadores, de profesionales y podrán convocarlo. De hecho, ya lo hemos convocado en una ocasión y tenemos próxima convocatoria en noviembre de este comité. Bueno, y sigo aquí, no tengo la diapositiva. Entonces, este modelo de gobernanza lo que pretende es, y lo encajo en las iniciativas de innovación, y podría ser perfectamente una iniciativa de inteligencia artificial en la UCI, como se ha mencionado. Cuando se comienza este proyecto, que habitualmente viene como un proyecto de investigación de innovación, es tenerlo localizado, es tenerlo encajado y correctamente etiquetado. Tenerlo además para que tenga la alta dirección conocimiento de ello. No es la primera vez que ocurre que en un evento, estando, pues me pasó, ¿no? Estando con la consejera o estando con la directora general y decir, pues en Andalucía hacemos este proyecto y preguntarme, Fran, ¿esto qué es? Y digo, no tengo ni idea, ¿vale? Por lo grande que es nuestra organización. Entonces lo que pretendíamos era como tener esa especie de wiki, esa especie de sitio en el que más o menos tener todo localizado, orientarlo, ayudar a estos investigadores e innovadores a ir hacia la dirección corporativa y cuando llegue el momento de que ese proyecto de innovación pase a ser un proyecto de producción, se haga con todas las garantías. Sobre todo, esencialmente, y lo que siempre nos impacta, la sostenibilidad. Habitualmente estos proyectos son autofinanciados, por decirlo así, viene un proyecto con un dinero de Europa, por ejemplo, pero cuando llega el momento de ponerlo en producción y la pasta, pues no lo sabemos, ¿no? Entonces, tener preparado presupuestariamente también la llegada de ese proyecto de innovación, que es algo que habitualmente no se menciona, pero es muy importante, ¿vale? Así que hemos preparado dentro del modelo de gobernanza y el cómo las iniciativas digitales entran para que sean validadas por el comité técnico y aprobadas por el comité directivo, donde está representada la alta dirección de consejería y del SAS y otras consejerías también, como la de deporte y la de asuntos sociales, no sé los nombres al completo, y la ADA, por supuesto. Hemos creado un circuito específico para la innovación, porque uno de los miedos que había es, oye, como entremos en un circuito de validación demasiado complejo, la innovación se para porque tiene un ritmo muy rápido. Y es cierto, con lo cual hemos creado un circuito ágil para las iniciativas de innovación, con sus criterios aquí estamos alineados con las fundaciones, esto lo hicimos con Fundación Progreso Salud y también con la Comisión Central de Nuevas Tecnologías y cumplimos los mismos criterios, que no viene ahora a explicarlo porque son complicados, pero le da objetividad a qué proyecto entra por innovación o qué proyecto no entra por innovación. Pero lo tenemos garantizado, con lo cual proyectos de este estilo y estamos haciendo iniciativas y el contar la estrategia lo procurará, ¿no? Y cuando la presente la consejera y en cada acto que vayamos, precisamente promocionar este circuito para intentar aflorar todas las iniciativas que están por ahí para precisamente ordenarlas y darle sostenibilidad y sobre todo que sean aprobadas por la alta dirección de la organización. Como decía antes, había aproximadamente unas 700 iniciativas que estamos llevando en marcha y las estamos organizando para que también sean conocidas y más fáciles de entender, porque si Don Francisco, un listado, lleva usted 15 minutos. Pues ya he terminado, me falta la última. Esto es simplemente se me ha ido un poco de largo. Pero que este es como tenemos ordenado todas las iniciativas de forma que sea más comprensible por estos agentes que he mencionado y no poner estos nombres complejos que utilizamos. Y en esencia, como ya lo he mencionado, este es el resumen. Es una estrategia consensuada que se actualiza continuamente con sus órganos de gobierno, innovadora por su forma de gestionarse y centrada en las personas.
ya los próximos pasos nos seguimos, ya que me he pasado y lo siento mucho. Así que muchas gracias. Ya, como sé que no estoy para las preguntas, aquí dejo el correo de la estrategia por si quieren hacer alguna pregunta, estaremos encantados de responderla. Muchísimas gracias por su brillante exposición. Gracias. Muchas gracias. Y damos la palabra ahora a don Manuel Pérez Arabia. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a toda la mesa, a esta mesa tan maravillosa y a nuestro querido decano de Medicina, pues toda la organización y todas las facilidades y el estar aquí disponibles en este foro, a todos los asistentes y a esta facultad, que para mí es un grandísimo honor estar en esta facultad, que es mi casa, donde me he formado y me sigo formando, y personalizar lo que ha salido, pero en el profesor Fernando Llano. Y agradecer, por supuesto, a todo su equipo. También quería agradecer la asistencia de los profesores del doctor Martínez Amos, del doctor Alcañí y el doctor Francisco Camacho, que es un honor, que son profesores de una trayectoria histórica y internacional, de un reconocimiento internacional en el ámbito de la medicina, y es un honor que estén aquí también. Así que muchas gracias a todos los asistentes. Las tecnologías de la información y la comunicación es lo que nos trae hoy aquí. Como el foro es mixto, hay juristas y médicos. Yo quería, seguro que muchos de ustedes no saben, o algunos, que en agosto de este año, 2024, ha entrado en vigor el primer reglamento de la inteligencia artificial. Y digo que, aunque sea algo público y notorio, quizá para los abogados, para los juristas que nos dedicamos a esto, pero incluso para nosotros es difícil descifrar el galimatías normativo que tenemos por delante. Con lo cual, no me resultaría nada extraño que cualquier abogado que esté ahora mismo celebrando juicios aquí al lado, en el juzgado de Viapol, no tenga ningún conocimiento de esta norma, que es una norma muy importante. Y esto viene detallado por eso, por esta masiva información que tenemos, esta hiperconectividad, donde nada más que recibimos información por todos los sitios, una información que en muchas ocasiones ya sabemos que es falsa, de la que no nos podemos fiar, y donde adquiere mayor relevancia que nunca estos foros, el foro de los profesionales, tanto a nivel académico como a nivel profesional. Yo no les voy a molestar mucho, pero sí me van a dejar que le haga una pregunta. Y la inteligencia artificial con finalidad sanitaria en el ámbito sanitario, se supone que esta es la primera norma que sale que la regula. Me gustaría preguntarles si ustedes piensan que antes de esta norma ha habido alguna regulación de la inteligencia artificial sanitaria en España. Es una pregunta trampa y capciosa, así que no se preocupen si se equivocan, pero les rogaría que levanten la mano quien piense que ha habido antes una regulación, antes de agosto. ¿Todos piensan que no ha habido ninguna regulación? Sí ha habido, ¿verdad? Pues efectivamente, pero esto es lo que algunas veces en algunas doctrinas del derecho se le llama la invisibilidad del derecho. Hay derechos que pasan en muchos ámbitos, pero no existen, desaparecen a la vista. Y estamos hablando como si no existiera el derecho, y el derecho estaba ahí. Voy a enfocar la ponencia en 3 niveles normativos de la inteligencia artificial aplicada en salud. 3 niveles, y el primer nivel, ustedes ya lo estamos un poco descifrando, ¿no? Y es una normativa que ya existía antes de este reglamento de la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial la definimos de muchas maneras, pero sobre todo, por encima de todo, es una cosa. La inteligencia artificial es software informático. Son sistemas informáticos de programación, de software informático. Y cuando uno tira del hilo hacia atrás, nos damos cuenta que en España, al menos desde la Ley 25 de 1990, no había sido ni la Expo 92 en Sevilla, ya la Ley del Medicamento regulaba los productos sanitarios, y entre ellos los productos informáticos. Y posteriormente la Directiva del año 1993 de Productos Sanitarios y Medicamentos ya decía que los sistemas informáticos eran productos sanitarios, con lo cual se tenían que sujetar a esa normativa. Es verdad que en aquel año no se estaba pensando en los mejores sistemas de inteligencia artificial, pero sí se estaba hablando de los sistemas informáticos, con lo cual cualquier sistema informático con finalidad sanitaria tenía que considerarse un producto sanitario. Eso conlleva una serie de obligaciones de evaluación, de requisitos de calidad, de seguridad.
Esto viene de mucho anterior, no me voy a remontar, pero me ha parecido interesante, repasando esta ponencia, comentarlo. Esto viene a nivel de la Unión Europea, viene de la crisis de la talidomida, que fue en el año 1962. Yo no recordaba este dato, reconozco que lo he visto esta semana. Claro, aquello fue una catástrofe tremenda, imagino que todos recuerdan aquello, ¿no? Que se le daban unos medicamentos que eran una especie de calmante a las madres y tuvo unos efectos horribles sobre los niños. Entonces, la Unión Europea y los países un poco occidentalizados se pusieron un poco de acuerdo, incluso hubo una normativa de carácter más allá de Europa, que se llevó hasta incluso países, Japón, Estados Unidos, por supuesto, y se empezó a armonizar una normativa que regulara los productos sanitarios. Eso después se vio materializado más formalmente en una directiva, la 65 del año 1965, y ahí hemos llegado hasta el último reglamento europeo 745 de productos sanitarios, que viene a recoger y a consolidar todo ese camino que hemos venido diciendo de al menos desde el año 1962. Y en ese reglamento dice que todos aquellos sistemas de software informático que tengan una finalidad sanitaria son productos sanitarios. Y como productos sanitarios tienen que pasar una serie de medidas obligadas por los organismos de evaluación. Pues son una serie de medidas entre las cuales, no voy a decir todas, pero ensayos clínicos. Se pretende demostrar la eficacia, la seguridad y la calidad. Bueno, yo este año me he permitido hacer una labor de campo, tampoco se crean que he hecho algo muy espectacular, pero he llamado a la agencia, que la verdad que me han atendido maravillosamente bien. No hay ningún producto sanitario de inteligencia artificial registrado en la Agencia Española del Medicamento. Eso quiere decir que si hay algún sistema de inteligencia artificial funcionando, no está ajustado a la normativa de aplicación, con lo cual sería un producto sanitario ilegal, no estaría ajustado a derecho. Esto, además, en el año 2017 hubo una sentencia muy relevante del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que fue un pleito que puso la industria tecnológica sanitaria francesa, en Francia, contra el gobierno francés, porque decían que había una aplicación que determinaba la interactuación entre medicamentos. Y decían que como eso no tenía una aplicación sobre el interior de la piel o del organismo humano, que eso no era una aplicación sanitaria. Entonces el Tribunal Superior de Justicia Europea dijo que cualquier instrumento de software que tuviera una finalidad sanitaria era un producto sanitario y tenía que transcurrir por todos los elementos que hemos dicho de evaluación de productos sanitarios. Pues este es el primer nivel normativo, con lo cual podemos decir, bueno, la esperanza es que hay derecho, que estaba regulado desde siempre, lo malo es que no se está aplicando el derecho. El segundo nivel es un nivel que todos lo conocemos, porque está en nuestro día a día. Ayer de una ponencia el vicedecano de Derecho, el profesor Miguel Ángel Adame, maravillosa, donde decía que efectivamente detrás de la protección de datos, que es el segundo nivel normativo, hay muchas más cosas. Y es que no nos damos cuenta, sí nos damos cuenta, lo sabemos, pero ya hemos entrado por ese aro de que, por ejemplo, detrás de nuestros datos de salud no solamente la salud, está nuestra raza, nuestro código genético, nuestra ideología, por supuesto, también, nuestra religión. Un testigo de Jehová se sabe perfectamente si es testigo de Jehová. Ayer decía el presidente, comentando este tema de la Academia Notarial de Sevilla, decía, bueno, pues sí, las personas que son de religión judía se sabe perfectamente, están circuncidados, se sabe la religión. O sea, y estamos desvelando nuestros derechos más fundamentales que están ahí, en esas historias clínicas, en esos datos sanitarios. Con lo cual, este nivel, que también es anterior al Reglamento de Inteligencia Artificial, que es el Reglamento de Protección de Datos, el último del año 2016, y la normativa de desarrollo en España y en cada Estado miembro, es también importantísimo y se aplica directamente a los sistemas de inteligencia artificial, que, como todos saben, se nutren de datos. Entonces, cualquier persona que lleve a efecto un sistema de inteligencia artificial tiene que poner todas las medidas, un sistema de gestión de riesgo, un sistema de registro, un plan de gobernanza, un plan de calidad de datos, un plan de transparencia, todas las medidas, nombrar un delegado de protección de datos, todas las medidas que sigue la normativa de protección de datos. Decía un profesor, maestro de esta casa, muy querido además por todo el mundo, el profesor Enrique Pérez Luño, hace ya más yo creo que antes de que yo naciera, porque hay alguna obra suya de este tema, bueno, aquí está, y aquí, maestro de mi maestro, el profesor Fernando Llano, hablaba ya de Internet, del derecho a las cosas, de la instrumentalidad del derecho de protección de datos como garantía de otros derechos. O sea, decía, no, la protección de datos es muy importante, pero es que a través de la protección de datos garantizamos otros muchos derechos, y hoy lo estamos viendo.
Por supuesto, la intimidad, que es en sí misma, ¿no? Pero también la integridad, la salud, todos los derechos fundamentales tienen un reflejo de protección detrás de la normativa de protección de datos. Otros autores más contemporáneos, como el profesor Lorenzo Cotiño o Troncoso Rigada, igualmente han venido reforzando en la actualidad estas tesis. Pero es que además el derecho a la protección de datos tiene una cuestión fundamental. Como me he perdido un poco de tiempo, ¿cuánto me queda? 5 minutos. Tiene una cuestión fundamental que viene a ser un reflejo de esto que estamos diciendo. Y es que en el reglamento de la inteligencia artificial, en su artículo 22, dispone un artículo muy, muy importante para todos nosotros, que es el artículo 22, dice la prohibición de decisiones automatizadas. Es cierto que la doctrina actualmente no identifica exactamente la decisión automatizada con la inteligencia artificial, pero sí es verdad que los sistemas de inteligencia artificial están preparados para tomar decisiones automatizadas. Decisiones automatizadas, bueno, porque al final con una serie de algoritmos que ya puede ser para un seguro, para una asistencia sanitaria, para una app, toman una decisión en base a sistemas automatizados, matemáticos, informáticos, sobre nuestra persona. Bueno, pues eso está prohibido y lo prohíbe un artículo del Reglamento de Protección de Datos, lo cual es muy relevante y hay que considerarlo como un segundo, ya digo, como un segundo nivel normativo, el segundo nivel normativo. No me he dado cuenta hablando, me he saltado dentro del primer normativo, que era la normativa sectorial del producto, pero voy a pegar un salto atrás porque es muy importante. Para mí, lo más importante de todo. Y es, dentro de esa normativa sectorial, tenemos que recordar que las profesiones sanitarias tienen unas competencias exclusivas y excluyentes. Eso quiere decir que la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, en su artículo 6, dice, por ejemplo, cuáles son las funciones de los médicos, la de los enfermeros, de los farmacéuticos. Yo, centrándome en el ámbito médico, pues el diagnóstico, la prevención, la terapéutica, el pronóstico, son funciones de la profesión médica que no puede ejercer nadie más, cuanto menos un sistema de inteligencia artificial. Es decir, eso sería ese primer nivel. Y en este sentido, me gustaría mencionar también, porque me parece interesantísimo, un filósofo alemán, Hans Jonas, que nació a principios del siglo pasado y que habla sobre la ética de la responsabilidad y la vulnerabilidad de los seres humanos, ¿no? Él le preocupa mucho que los seres humanos, efectivamente, estamos hablando de un señor que falleció en 1993, cuando no se hablaba todavía de inteligencia artificial como ahora. Le preocupaba mucho la identidad, que el ser humano podía perder su identidad. Y para esto decía, en uno de sus trabajos que habla sobre el principio de responsabilidad médica, él ya señalaba que el médico, él vivió las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, que el médico era la garantía contra la vulnerabilidad en síntesis, más o menos venía a decir, ¿no? O sea, el médico, en su ámbito de actuación, es una garantía de que el ser humano no pierda su identidad, de limitar esa vulnerabilidad que tiene y más frente a esas nuevas tecnologías, ¿no? a esas circunstancias que nos arrollan. Y depositaba ese principio de responsabilidad del médico, cosa que después ha tenido un seguimiento, bueno, ha tenido un seguimiento prácticamente contemporáneo también, con profesores como el profesor Ortega y Gasset, que su obra es maravillosamente conocida por todos, pero también a través de la lectura del profesor Fernando Llano, que ha escrito mucho sobre él, y Ortega y Gasset, una de las cosas que decía, el hombre es un ser tecnológico, ¿no? O un ser, no hay hombre sin técnica, pero cuidado, que no seamos los hombres los que nos adaptemos a la técnica, sino que sea la técnica la que se adapta al hombre. Ayer uno de los ponentes sacaba su móvil y decía, ¿qué estamos adaptados? ¿Nosotros al móvil? Porque al final es verdad que nuestra vida está hecha en torno a los móviles y a toda la tecnología. O sea, que eso que ya decían estos pensadores lo estamos viviendo hoy en día con total, ¿no? Con lo cual, yo diría que, y después, bueno, la figura del médico responsable que viene en la Ley de Autonomía del Paciente. La Ley de Autonomía del Paciente nos habla del derecho a la información, a la historia clínica, derechos que, aunque sea una ley, no es una ley ordinaria, que son las leyes con las que habría que desarrollar un derecho fundamental, pero nuestro Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a la información forma parte del derecho fundamental a la integridad física de las personas, porque esa información es la que nos permite tener autodeterminación y libertad para decidir sobre nuestra salud o sobre otras cosas, con lo cual ese derecho a la información, ¿saben ustedes quién dice la ley que lo tiene, quién es el principal responsable, no? Pues el médico. El médico es el principal responsable de la información al paciente y del proceso asistencial. Con lo cual le están confiriendo el derecho de una manera muy natural,
porque no ha sido una ley ordinaria, una ley orgánica, no ha sido... Es que el derecho se ha rendido ante esa realidad, que hoy en día muchas veces se quiere negar. También es un momento de invisibilidad del derecho, o sea... Pero es que nos vamos más atrás y también volvemos en esa visión historicista del derecho, que es que esto no es nada nuevo tampoco. Es que la Declaración de Derechos Humanos de 1948 establece el derecho humano en el artículo 25 a la asistencia médica. Pero es que todos los convenios internacionales, lleve terminando, desde allí hasta hoy, pasando por el tratado, el convenio de la Organización Internacional de Trabajadores del año 49, 1949, por supuesto las declaraciones de la UNESCO, todas determinan que es un derecho humano la asistencia médica. Y el tercer nivel, ya había mucho reglamento. Con mucho pesar tengo que siento. recordar que lleva 15 minutos. Pues ya termino. Es muy interesante. Ya, el tercer nivel es el que nos trae aquí hoy en realidad, que es el reglamento internacional, el reglamento de la inteligencia artificial. Y el reglamento de la inteligencia artificial, en síntesis, viene a decir que efectivamente los datos se basan en nivel de riesgo, se ha dicho aquí. No, es un reglamento hecho en nivel mínimo, en existencia de riesgo, nivel medio y está en nivel alto. Inteligencia artificial en salud se considera un nivel alto de protección. Y esto conlleva una serie de exigencias que ahora mismo no podemos entrar, ¿no? De evaluación. Si es una evaluación por un organismo notificado que se llama dentro del Estado. Pero fíjense que el artículo 43.3 de este reglamento, fíjese, ¿sabe a dónde nos dirige ese artículo, el 43.3, en relación con el anexo 1 del reglamento que se ha aprobado en agosto? Pues nos dice que esas evaluaciones de inteligencia artificial de productos la tiene que hacer la normativa armonizada que existe del Estado. Y resulta ser que esa normativa armonizada es nuestro nivel 1, que hemos dicho normativo, es la normativa de productos sanitarios del año 2017. Es decir, que el reglamento que se acaba de aprobar dice que los productos sanitarios los tiene que aprobar conforme al reglamento de productos sanitarios y añadiéndole una serie de requisitos más que marca sobre la inteligencia artificial. ¿Y quién lo tiene que aprobar? La Agencia Española del Medicamento, a través de su Centro Nacional de Certificación de Productos Sanitarios, lo cual nos vuelve a decir que ya viene una regulación. Y ya termino. Había un punto más, pero no es más relevante. Simplemente concluir que creo que es importante que todos tengamos conciencia, porque también hay una vocación de regular. Yo creo que no hay que regular mucho más, que hay instrumentos legales. Ha habido disrupción tecnológica, no disrupción normativa. La normativa de inteligencia artificial es bienvenida y es correcta, pero en el ámbito sanitario expresamente lo que hay que hacer es aplicar la normativa que hemos dicho, normativa sectorial de sanidad, la normativa de productos sanitarios, con su marcado de Comunidad Europea a los médicos, que verifiquemos cuando tenemos un producto de inteligencia o cualquier instrumento tecnológico que tiene el marcado de la Comunidad Europea, es una garantía. Y, por supuesto, la seguridad jurídica y la seguridad del paciente para médicos y paciente pasa por todo esto que estamos diciendo. Termino con esa frase de Ortega como conclusión final, que dice: no hay hombre sin técnica. Yo digo que es una temeridad, ¿no? Pero me apoyo en lo que dice Ortega, ¿no? Yo digo, bueno, pues no hay hombre sin derecho tampoco. Y en ese sentido me propongo esa lucha por defender los derechos que muchas veces son invisibles a la vista de todos, pero si los conocemos, pues defenderlos con nuestra mejor intención. Queda a vuestra disposición. Muchas gracias y disculpad si me he alargado. Coincidirán conmigo en que ha sido muy brillante y muy interesante para los médicos esta exposición de don Manuel Pérez Sarabia. Damos ahora la palabra al doctor Juan Carlos Gómez Rosado. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes ya. Agradecer a la organización la confianza que han prestado en mí. Y, bueno, sin más, para que el moderador no me riña, voy a empezar hablando. Bueno, en la medicina, pues, tenemos una gran cantidad de datos que, lamentablemente, no están del todo estructurados, pero que son muy sensibles y que, afortunadamente, gracias a las nuevas tecnologías y a las herramientas de Machine Learning y de inteligencia artificial, pues podemos desarrollar análisis de patrones y podemos, en definitiva, explotarlos de una forma mucho más interesante, ¿no? De manera que, si combinamos la gran cantidad de datos de que disponemos con los recursos de alto rendimiento que nos aporta estas herramientas, pues podemos conseguir un tratamiento avanzado de la información. Y esto viene, pues, apoyado por las políticas que están surgiendo de transformación digital, políticas de
promoción de la transformación digital y, en definitiva, dando la importancia que esto merece para que podamos aplicarlo correctamente. En este sentido, ¿qué es la salud de vanguardia? Pues bueno, la salud de vanguardia básicamente consiste en el desarrollo y la aplicación de todas estas tecnologías y de todas estas aplicaciones para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, rehabilitación, o sea, las funciones básicas del personal sanitario en general y de los médicos en particular, para hacerlo en los pacientes de una forma adaptada, de una forma personalizada. ¿Cómo? Haciendo lo que llamamos la medicina de precisión, los medicamentos de terapia avanzada y, en definitiva, aplicando la ciencia de los datos y la inteligencia artificial. ¿Cuáles han sido los avances claves que hemos encontrado? Pues, de entrada, la inteligencia artificial nos ayuda al diagnóstico y nos ayuda al tratamiento. La cirugía robótica también ha sido otro importante avance en todo esto, lo que ha permitido hechos como la telecirugía o la cirugía asistida. También la inteligencia artificial nos permite realizar el análisis de determinadas intervenciones diagnósticas o terapéuticas y, por supuesto, la formación supervisada por máquinas o, de momento, por personas avalando esas máquinas. La inteligencia artificial en el diagnóstico ya está teniendo sus frutos y, de hecho, como ven aquí, hay múltiples aplicaciones que se pueden ver. Pero fíjense, una aplicación tan simple como el ChatGPT, el gratis, no el de pago, le pones una imagen, le haces la pregunta adecuada y, si son capaces de leer lo que pone aquí, los radiólogos se echarían a temblar. La realidad es que nos encontramos ante una revolución que esto puede ser, de momento, temible, pero desde luego importante. Entonces, esto es una aplicación gratuita y no deja de ser un chat que está realizado por inteligencia artificial, pero ya hay herramientas profesionales en desarrollo que nos ayudan primero a detectar patrones, a hacer diagnósticos con mayor precisión, a detectar lesiones precoces que todavía pueden ser no detectables para el ojo humano, en definitiva, para optimizar el flujo de trabajo y facilitar la acción del médico. Todavía, más aún, en dermatología, por ejemplo, la detección de lesiones. Tenemos un célebre dermatólogo, el profesor Camacho, y él puede confirmar efectivamente que esto ya existe y que son herramientas de gran utilidad en el momento. Están en fase de validación y algunas ya incluso creo que están en proceso de producción. En la planificación quirúrgica, gracias a la recomposición de las imágenes de resonancia o de TAC, podemos hacer reconstrucciones en 3 dimensiones y esas reconstrucciones en 3 dimensiones, que son realizadas por inteligencia artificial, nos permite descomponer los diferentes tejidos u órganos y podemos planificar perfectamente una intervención quirúrgica, saber la resecabilidad de un tumor, la localización de un tumor, las localizaciones y las relaciones con otros órganos y ver realmente si somos capaces de activar o no activar determinados mecanismos quirúrgicos. Más aún, incluso podemos sacar modelos de impresión en 3D que nos permite, entre comillas, jugar con el modelo del paciente antes de intervenir al propio paciente. En definitiva, herramientas que nos facilitan el trabajo y que aumentan la precisión y la seguridad para el paciente. También, y esto está hecho en la Universidad de Sevilla por médicos del Hospital Virgen del Rocío, Virgen Macarena e ingenieros de la Facultad de Ingeniería Informática, se puede hacer una evaluación predictiva de cuáles son los injertos, o sea, los trasplantes que, una vez trasplantados, van a tener buen o mal resultado, con lo cual probablemente rentabilice un bien tan preciado como un órgano para trasplante. Eso significa que estamos también aprendiendo a aplicar estas aplicaciones para rentabilizar nuestros diagnósticos y nuestros tratamientos. ¿Y cómo podemos hacer todo esto? Pues
existe un concepto que se llama el bloque quirúrgico inteligente. Básicamente, el bloque quirúrgico inteligente lo que hace es aumentar la seguridad, intentar disminuir los tiempos y, a pesar de que inicialmente aumenta los costes, finalmente después los disminuye. Todo ello porque optimizamos la utilización del quirófano basándonos en la tecnología. Intentamos aplicar toda la tecnología posible y válida en los quirófanos. Pues, ¿cómo lo hacemos? Pues con salas multifuncionales, con salas que están interconectadas, con aparatos que hacen todas las funciones en uno, con sistemas que están colgados del techo donde no hay cables, etcétera, etcétera. En definitiva, sistemas de navegación, sistemas de visión avanzada que nos permiten hacer la máxima cantidad de actuaciones posibles con el mínimo tiempo posible y, desde luego, dirigidos a la mayor rentabilidad para el paciente y, sobre todo, por supuesto, la mayor seguridad. En todo esto está la cirugía robótica. La cirugía robótica, como ustedes comprenderán, no se trata de esto. La cirugía robótica no es operar con un androide al lado que nos está ayudando o un sistema que de forma autónoma opera a un enfermo sin que tenga ninguna orden, entre otras cosas porque las diferenciaciones anatómicas, las diferencias entre las enfermedades y la propia condición de caos que se produce en una intervención, hablando de caos por el desorden y no porque sea caótica, evidentemente, tenemos que comprender que un robot, de momento, no puede hacerlo, porque un robot es una máquina que es programable y que puede realizar tareas de manera autónoma o semiautónoma. Pero los sistemas de cirugía robótica no son robots. En sentido estricto no toman decisiones. En realidad transmiten las decisiones que nosotros, los cirujanos, estamos tomando, estamos haciendo y lo que hacen es facilitar la maniobrabilidad, etcétera, etcétera. En definitiva, cuando hablamos de cirugía robótica, en realidad deberíamos de hablar de cirugía asistida por robot o de cirugía asistida por computador, porque siempre tiene la mano del cirujano. Muchos habrán visto esta imagen porque es uno de los vídeos paradigmáticos de cuando empezó la cirugía robótica para enseñar las habilidades que puede hacerse con un robot, pero no olviden, lo hace un humano. Lo hace un humano, pero que no tiene temblor, que tiene una grandísima precisión y que tiene todas las ventajas que aporta el sistema robótico en sí, pero el robot no lo hace. En definitiva, la cirugía robótica es esto, personas que están manejando un artilugio tremendamente complejo, tremendamente caro, pero tremendamente útil, y que, en definitiva, transmite la precisión, la fiabilidad y la capacidad de hacer algunas cosas que, mediante otros instrumentales, pues no podríamos hacer o no tendríamos la capacidad de hacerlo con la máxima seguridad. Por tanto, tenemos una serie de ventajas, pero también tenemos una serie de desventajas. Tenemos mayor precisión de movimientos, tenemos reducción del temblor. Fíjense la movilidad que tienen estos instrumentos robóticos, que tienen entrando por un único orificio, o sea, lo que se llama cirugía robótica de puerto único, nos puede ofrecer la versatilidad de toda esa movilidad. Por lo tanto, tenemos la visión mejorada, tenemos incluso asistentes virtuales. Asistentes virtuales, quiero decir, cuando vas a hacer algo que no debes, el robot te avisa, no te lo impide, pero te avisa. Ya hay sistemas que están avisando de que vas a hacer algo inconveniente. Sistemas de seguridad. Cuando tienes la mirada fija en el campo operatorio, el robot está trabajando. Cuando miras hacia otro lado, se bloquean los instrumentos y no puedes proceder. Con lo cual, estamos haciendo cosas que mejoran muchísimo la capacitación del cirujano, pero sin duda dependen de él. Y, por supuesto, incluso la adaptación de la imagen, aumentarla, disminuirla, incluso invertirla. Por ejemplo, una lesión que está en el techo y nosotros estamos acostumbrados a trabajar en el suelo, la invertimos y hacemos los movimientos como si estuviera en el suelo, pero en realidad el robot los está haciendo hacia arriba, no hacia abajo. Con lo cual, nuestra capacidad también aumenta porque nos resulta más fácil por razones, algunas veces de costumbre y otras veces por otras razones, ¿no? Esto supone, por tanto, que tenemos capacidad de hacer cirugía mínimamente invasiva, con menor dolor y una recuperación más rápida, con menos complicaciones intraoperatorias. Al principio tiene una curva de aprendizaje que
también es discutible, pero bueno, mayor ergonomía para el cirujano está sentado en una consola básicamente como vuestro hijo jugando a la Play. O sea, es una situación un entorno, ahora lo habéis visto, un entorno un poco más complejo, pero en definitiva estamos manejando una consola donde dirigimos todas las cosas, todos los brazos, y hay un asistente, un cirujano asistente que está en el campo operatorio, y si hay que hacer alguna conversión o modificación de los instrumentos, pues lo hace, ¿no? Más aún, si tenemos una dificultad, tenemos un mentor que nos ayuda, que sabe ayudarnos y que no está presente en el campo operatorio, lo llamamos, se pone al teléfono, se conecta y por telecirugía puede ayudarnos a terminar la intervención o puede aconsejarnos. En definitiva, conseguimos seguridad para el paciente. Esto tiene unos costes elevados, tiene unos tiempos prolongados, porque los tiempos en cirugía robótica son más prolongados al principio. Tiene una ausencia de sensación áptica, o sea, no tenemos el tacto que tenemos, que también nos quejábamos en la laparoscopia, pero que sí lo tenemos al final. Tiene una curva de aprendizaje aparentemente difícil, sin embargo, cuando lo comparamos con la laparoscopia, curiosamente, el que parte de cero aprende antes robótica que la laparoscopia, con lo cual también es importante considerarlo. Es una cirugía muy dependiente de la tecnología y de hecho, cuando se instaura en los servicios, normalmente hay un ingeniero en el quirófano hasta que aquello empieza a andar de forma habitual. El tamaño y el peso de los instrumentos también es limitante y una de las limitaciones son los cambios de posición del paciente, que muchas veces conlleva tener que sacar el robot, cambiarlo, modificarlo, etcétera, etcétera. Pero bueno, son buscarle inconvenientes, que es verdad que los hay, pero que realmente son muchas más las ventajas que estos inconvenientes, como decía. En definitiva, si ya combinamos la inteligencia artificial con la cirugía robótica, no quiero ni pensar lo que somos capaces de hacer. Básicamente, avanzar, avanzar y avanzar. No me voy a detener por no perder el tiempo. Pero también podemos aprender gracias a la inteligencia artificial. Sirve para el entrenamiento de la educación, sirve para detectar estructuras anatómicas, nos ayuda en la consecución de objetivos y evaluar esa consecución de objetivos durante el acto quirúrgico. En definitiva, nos ayuda también a facilitar la toma de decisiones. Por lo tanto, mejora la calidad del procedimiento y del resultado. Fíjense, gracias a la inteligencia artificial tenemos simulaciones. Es obvio que es mucho mejor aprender en un simulador que aprender en pacientes, pobres pacientes. Si ya tenemos la capacidad de aprender en un simulador, hagámoslo. Y esto lo hace la inteligencia artificial. Son programas de simulación donde se evalúa la consecución de determinados objetivos, como la realización de una sutura, la realización de un nudo, etcétera. Esto ya está en práctica. Esto es uno de los ejercicios que te hacen para validarte como usuario del robot. No puedes utilizar el robot si no te has validado previamente como capacitado. Igualmente, también detecta estructuras, nos cambia los colores, por ejemplo, y nos asoma, nos dice, tire de aquí y clipe aquí. Vale, te asiste, tú puedes hacerlo o no, pero de momento te ayuda y esto es otro punto a favor de la inteligencia artificial. Esto es un proyecto en el que estamos trabajando conjuntamente con una empresa japonesa. Es un proyecto, el proyecto Eureka, en el cual detecta determinados tejidos, nos pinta de color por donde teóricamente debemos ir y nosotros vamos o no, según nuestra decisión. También lo lógico es que vayamos, evidentemente, pero ahora mismo estamos en una fase de validación. O sea, todavía no lo tenemos declarado como producto sanitario, pero estamos en esa fase de validación. Al mismo tiempo, también nos detecta otras estructuras donde nos dice, por ejemplo, este es el uréter o este son los nervios, etcétera, etcétera. En definitiva, nos facilita la actuación con la mayor seguridad posible. ¿Y todo esto cómo se hace? Pues gracias a la grabación de intervenciones en la nube. Me va a reñir, ¿no? Hacemos análisis de intervenciones, evaluamos esas intervenciones, las comparamos con el resto de todos aquellos que han subido y nos dicen cuáles son nuestros puntos débiles y nuestros puntos fuertes, ¿no? No sé si conocen el equipo ciclista de Inglaterra. Una pequeña nota. El equipo ciclista de Inglaterra competía al máximo nivel y, sin embargo, no ganaba una medalla en la vida, nunca ganaba medallas. Entonces, su entrenador se planteó la idea de que si arreglaban pequeños detalles,
probablemente consiguieran grandes avances. Y eso es lo que ocurrió. A algunos le ajustaron el sillón, a otros le pusieron la bicicleta un poco más alta, a otros le cambiaron la forma del tenedor con el que comía, etcétera, etcétera. Empezaron a ganar medallas hasta que en los últimos Juegos Olímpicos creo que ganaron 10 o 12 medallas de oro. O sea que realmente algo sobrecogedor, ¿no? Con lo cual, si nosotros aplicamos todo esto a la estandarización en cirugía, buscamos los puntos débiles de cada uno, le mejoramos las circunstancias, aplicamos la teoría del marginal gains y, en definitiva, aprendemos todos y mejoramos nuestro propio procesado de las intervenciones y, en definitiva, aprendemos mejor, ¿no? Esto está ahora mismo también en fase de validación interna y externa. Bueno, no me dedico, estos son resultados de los estudios que estamos haciendo. Te dicen dónde puedes mejorar y, posteriormente, si lo has aplicado, te dicen dónde has mejorado, si realmente has mejorado en lo que se te ha dicho, o has mejorado o no, o simplemente no has mejorado. El paso siguiente es que esto se haga de forma automatizada. Ahora estamos enseñando a la máquina y se supone que la máquina posteriormente evitará que nosotros tengamos que evaluar esos trabajos. En definitiva, estos son los mensajes para casa. Bueno, la salud es una gran fuente de datos, tenemos que procesarlos bien, tenemos que procesarlos de forma avanzada para obtener la máxima información posible, siempre respetando la intimidad de los pacientes y, lógicamente, la anonimización de los mismos. Gracias a estas políticas que promueven la transformación digital, podemos hacer lo que se llama la salud de vanguardia. Estamos aplicando ya la inteligencia artificial en avances diagnósticos y terapéuticos y ahora mismo estamos en una fase de validación, pero que en algunos casos ya se están poniendo en entornos de producción, con lo cual seguramente en no demasiado tiempo estaremos perfectamente apoyados en la inteligencia artificial, nunca sustituidos. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un tema muy interesante, a los que nos dedicamos cada vez menos, pero nos dedicamos a esto. Es un tema apasionante. Esto evoluciona a un ritmo absolutamente vertiginoso, lo que es la técnica quirúrgica, cómo ha cambiado en los últimos meses, diría yo, porque esto es una velocidad extraordinaria y me consta que los servicios de cirugía de Sevilla están a punta de vanguardia. Sevilla se ha convertido en uno de los referentes de la cirugía nacional y este proyecto del que ha hablado el profesor Gómez Rosado es evidencia de ello, ¿no? Bueno, tiene la palabra ahora doña Matilde Vera Rodríguez, compañera de fatiga de hace muchos años en el Hospital Virgen Macarena. Muchas gracias. Vale, pues muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la organización por la amable invitación para participar en el día de hoy en esta jornada que me están resultando interesantísimas. Muchas gracias por su asistencia. Gracias a Manuel Pérez Arabia, que aparte de letrado, compañero, es amigo. Y es un honor formar parte de esta mesa en la que me siento como en casa, porque efectivamente la mayoría son profesionales del Macarena, donde yo he tenido la suerte y el orgullo de trabajar también algunos años. Así que encantada. Bueno, pues en esta ponencia que yo voy a abordar en el día de hoy, pues quiero comenzar, como ya se ha venido exponiendo, ¿no?, los cambios vertiginosos que tienen las nuevas tecnologías y especialmente en el ámbito sanitario, en lo que suponen los avances en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento de las enfermedades y en todo ello, siendo consciente, esto va a llevar a la transformación del Sistema Nacional de Salud por la transformación digital del propio sistema. La idea es ofrecer los mejores servicios y la sostenibilidad del sistema sanitario público va a depender mucho de cómo se haga uso de esas nuevas tecnologías, fundamentalmente inteligencia artificial, el Big Data, etcétera. Estamos hablando lo que se denomina de administración pública sanitaria data-driven y el ciudadano centro del sistema verdaderamente como un ciudadano 360 grados. La salud digital, por tanto, es clave para garantizar el presente y el futuro, fíjense de lo que les digo, de la atención sanitaria. Pues bien, estamos hablando de salud digital, pero nos podemos preguntar, ¿y qué es la salud digital? Ya les adelanto que es un tema polisémico, pero yo les voy a facilitar el concepto que la propia Organización Mundial de la Salud establece porque es eminentemente práctico y sencillo.
y señala que es la forma en que la tecnología se aplica directamente a la mejora de los sistemas sanitarios. Y se aplica a avances, como hemos visto, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, los servicios en la nube, la teleasistencia, la telemedicina, etcétera. ¿Y qué iniciativas se están haciendo? Pues a nivel internacional tenemos que partir que los Estados miembros de la UNESCO aprobaron un acuerdo mundial en el año 2021 sobre la ética de la inteligencia artificial. Y después la propia OMS aprobó la Estrategia Mundial sobre Salud Digital 2020-2025, que va a suponer una aceleración de esta transformación digital de los sistemas sanitarios, porque, como les digo, es el futuro de la sanidad. Hay un dato muy curioso en un informe que hace la OMS con la Unión Internacional de Telecomunicaciones y señala que si se invirtieran 0,24 dólares USA adicionales por paciente y año en intervenciones de salud digital, salvarían las vidas de más de 2 millones de personas en riesgo de contraer enfermedades no transmisibles o evitar casi 7 millones de episodios graves en ingresos hospitalarios. Fíjense la potencialidad que tiene. Pues bien, ¿y en Europa qué se está haciendo? Ya ha hablado Manuel Pérez Saravia del reglamento de inteligencia artificial. Yo tengo también que comentarle que existe también en la Unión Europea el programa UE Pro Salud 2021-2027, que está muy relacionado con estas iniciativas de la inteligencia artificial. Por supuesto, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que tiene una extraordinaria importancia en todo este ámbito, y también hay una norma muy importante en nuestro ámbito sanitario, que es el reglamento sobre los datos de salud. Vamos a centrarnos en este, que es el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, que se aprobó por el Parlamento Europeo el 24 de abril de este mismo año. ¿Y qué es lo que hace? Pues su objetivo es facilitar el uso de la información sanitaria a pacientes, a profesionales y también a las organizaciones, con dos objetivos: un uso primario y un uso secundario de los datos. ¿Y cuál es el uso primario? Pues la asistencia sanitaria. Y el uso secundario es utilizarlo para la investigación, la innovación, para políticas sanitarias, etcétera. Dice la comisaria de Salud, Stella Kyriakides, que cuando los albores del espacio europeo, que dice que va a marcar un antes y un después en la transformación digital de la atención sanitaria en la Unión Europea. Un verdadero paso histórico hacia la asistencia sanitaria digital en toda la Unión Europea. Estamos en un mundo globalizado, estamos dentro de la Unión Europea y tiene una extraordinaria importancia. Pero sin olvidar, por supuesto, que esto tiene que conllevar una adecuada tecnología para evitar posibles fallos de seguridad, contemplar la privacidad de los datos y, sobre todo, ese marco ético legal que tiene que respetar escrupulosamente los derechos fundamentales y las libertades públicas. Y algo muy importante es que el dato de salud es el verdadero tesoro de la sanidad. Y no lo digo desde el punto de vista económico únicamente, que también, sino también por la potencialidad que tiene. Bueno, pues este es el contexto normativo estatal en el que no me voy a parar. Solamente les sugiero, si alguien tiene interés, en que consulten la guía de la Agencia Española de Protección de Datos sobre inteligencia artificial, porque es eminentemente práctica y muy, muy interesante. También, en otro orden de cosas, está España Digital 2026, el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas, etcétera, en el que no me puedo detener. En cuanto a la normativa estatal sectorial del ámbito sanitario, solamente poner el énfasis en la Ley de Protección, en la Ley Orgánica de Protección de Datos, porque en su disposición adicional 17ª contempla el tratamiento de los datos sanitarios y la importancia que tiene. Y después quiero poner el acento también en una estrategia de salud digital del Sistema Nacional de Salud de 21 de diciembre de 2021, donde se inscriben el resto de estrategias, normas, protocolos, etcétera, que se están haciendo también en las comunidades autónomas y ponen el valor en la investigación, en la mejor asistencia al paciente, en la participación de los pacientes, etcétera. Y en el foro de la propia Administración del Estado, poner en común esas soluciones que se han adoptado en otras comunidades autónomas, que se han revelado como interesantes y eficaces para ser compartidas. Y todo eso es porque las soluciones tienen que ser compartidas ante estos problemas que son comunes y las actuaciones deben de ser colaborativas. Pues bien, la estrategia de salud digital del Sistema Nacional de Salud
Como ven, tienen 10 áreas de intervención que no me voy a detener. Si a alguien le interesa, se las puedo facilitar. Solo les voy a poner el acento en la interoperabilidad de la historia clínica digital, que, por ejemplo, en Andalucía sí la tenemos interoperable. Te ocurre cualquier suceso en Almería, tú vives en Sevilla y se puede consultar. En el resto del Sistema Nacional de Salud todavía no se ha llegado a eso, todavía no es interoperable, pero es uno de los objetivos de esta estrategia. También la creación de un espacio nacional de datos sanitarios para su tratamiento y análisis masivo. Y ahora voy a acercarme a algo que tiene una extraordinaria importancia y que ya Manuel Pérez Sarabia también ha adelantado, que es la Carta de Derechos Digitales, que yo no sé si ustedes la conocen, pero existe, fue aprobada el 14 de julio del año 2021. Ya les adelanto que no tiene carácter normativo, pero sí que significa una adaptación de los derechos en el mundo analógico en el ámbito digital. Se perfila esos derechos e incluso se describen otros derechos que son instrumentales o auxiliares de estos derechos. Se fundamentan, lógicamente, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, etc. En su apartado 23 se dedica al entorno de salud, en el 25 a los derechos en inteligencia artificial y en el 26 en neurotecnología. Bueno, ¿y cuáles son esos derechos que contempla la Carta en este entorno de salud? Para que ustedes lo sepan, todos como pacientes que somos, como ciudadanos, debemos de conocerlo, que nos den cierta tranquilidad. Pues bien, por un lado está que se considera el acceso a los servicios digitales de salud en condiciones de igualdad, universalidad, etc. Y algo muy importante que han dicho es que el paciente tiene libre elección de la asistencia médica presencial. Si yo opto por una asistencia presencial, dentro está contemplado en la propia Carta de Derechos Digitales. También se contempla la medicina preventiva, predictiva, personalizada, participativa, etc. El empleo de estos sistemas digitales de inteligencia artificial no debe limitar el derecho al libre criterio clínico del personal sanitario, que ya lo avanzaba también Manuel Pérez Sarabia. Los entornos digitales, además, deben de garantizar todos esos derechos que tenemos en el ámbito analógico, contemplados en la Ley de Protección de Datos o en la Ley Sectorial, la Ley de Autonomía del Paciente, donde se contempla expresamente el consentimiento de las actuaciones médicas, la información médica, etcétera, etcétera, se pasan también en el ámbito digital. Igualmente, todos los derechos sobre protección de datos. Además, los poderes públicos tienen que impulsar ese acceso universal de la población a los sistemas de telemedicina, teleasistencia, etcétera. Y algo muy importante, y le digo muy importante porque a nosotros nos ha dado mucho trabajo en la asesoría jurídica del SAS, y es que cuando un productor, un fabricante, amablemente y gratuitamente está facilitando un dispositivo a un paciente, lo debe de hacer de manera que no suponga o no condicione la facilitación del dispositivo a costa de la cesión de aquellos datos del paciente. Y eso es muy importante porque, ya le digo, lo hemos vivido, lo hemos padecido en primera persona. Pues bien, voy a abordar de manera muy sumaria, solamente voy a enfatizar determinadas cuestiones de la Estrategia de Salud Digital de Andalucía, porque ya Francisco Sánchez Laguna lo ha hecho perfectamente, y solamente quiero poner de manifiesto que en Andalucía se están dando pasos de gigante, que ustedes lo sepan, en el ámbito digital, y especialmente en el ámbito digital sanitario. Contamos con esta Estrategia de Salud Digital, con una Estrategia de Salud de Andalucía, con una estrategia de calidad del sistema sanitario público, todo ello bajo el paraguas o bajo el amparo de la Ley de Salud de Andalucía del año 98, como no podía ser de otra manera. Pero también hay una estrategia andaluza de ciberseguridad, una estrategia andaluza de inteligencia artificial y un plan de capacitación digital de Andalucía. Y también todos los servicios en la nube, también de Andalucía 2030. Y existe un pacto social y económico por el impulso de Andalucía que se firmó en el año 2023, con los agentes sociales, y donde uno de los objetivos fundamentales era aprobar esta estrategia de salud digital, que no es una cuestión baladí, es fruto del consenso de todos los implicados. Pues bien, la salud digital se concibe en esta estrategia para identificar o facilitar la identificación de problemas de salud y definir
y facilitar también soluciones. Entre los objetivos estratégicos, pues mejorar y evolucionar los servicios digitales de salud, facilitar la toma de decisiones, fortalecer las capacidades digitales, impulsar la innovación dentro del propio sistema sanitario público de Andalucía. Y además señala cuáles sean esos catalizadores de la salud digital. Y entre ellos se encuentra la inteligencia artificial como apoyo al diagnóstico, a la atención personalizada, a la prevención y prevención de enfermedades, a la mejora de los procesos asistenciales. Se contempla el Big Data, que vamos a ver después algo muy corriendo, el Internet de las cosas, como por ejemplo para mejorar el seguimiento personalizado de pacientes crónicos, los servicios en la nube, la ciberseguridad, que tienen una extraordinaria importancia en este ámbito, porque si no tenemos unos sistemas seguros, podemos permitir el acceso a nuestro sistema de los ciberdelincuentes. Por lo tanto, es una garantía el poder contar con una ciberseguridad potente, la automatización y la orquestación de procesos, las realidades aumentadas virtual, como el profesor Rosado nos ha puesto de manifiesto, con esas nuevas relaciones entre profesionales y pacientes, como la realización de consultas virtuales o la formación del profesional sanitario en un entorno virtual, el aumento de las competencias digitales, y algo que tiene una gran potencialidad que ya se ha estado tratando, pero me van a permitir que me detenga muy poco, que es el Big Data y su potencialidad en salud. El Big Data son datos masivos. Yo utilizo, me van a permitir el anglicismo porque es que está ya muy generalizado. Significa grandes volúmenes de datos con velocidad, variedad, veracidad, etcétera, de donde se pueden extraer determinada información que en un primer momento estaba oculta. Dice la consultora PwC que el 30% del volumen de datos en el mundo son generados en el ámbito sanitario. En fin, toda esa información que están en los historiales clínicos de los pacientes, pruebas de imagen, de análisis clínico, etcétera, pueden ser muy importantes a la hora de prevenir y de dar una asistencia sanitaria de calidad. Dice la revista Forbes que este es el futuro de la salud. Pues bien, hay algunas recomendaciones para Big Data que nacen de la protección de los datos personales de los propios pacientes, porque muchas veces el propio paciente ignora que se están tomando decisiones que les afectan con base en esos procesos automatizados. No deben de ser, pero para evitarlo, pues se recomienda anonimizar los datos personales cuando sea posible. Ser transparente en esos algoritmos, que ya no lo digo yo, lo dice la Ley 15/22, que es la Ley de Igualdad, que en su artículo 23 se ocupa de la transparencia de los algoritmos en inteligencia artificial. La privacidad por diseño, los principios éticos, el impacto en la privacidad, las auditorías internas y externas, que estos también son una traslación de los principios del Reglamento Europeo de Protección de Datos a estas cuestiones. Y un ejemplo en sanidad, que me da hasta un poco de apuro cuando hay aquí un profesional de tan reconocido prestigio de la UCI, pero es un ejemplo que pone un profesor, el profesor Steve Lord, en su libro, donde señala que en una UCI, pues de 20 camas se generan 160.000 datos por segundo. Los profesionales sanitarios pueden llegar a tomar hasta 100 decisiones al día sobre un solo paciente, la mayor parte de las cuales son decisiones rápida, con lo cual siempre habrá un amplio margen de riesgo para el error en estas decisiones. Por tanto, aquí es donde cobra carta de naturaleza la virtualidad y la potencialidad de herramientas como el Big Data y la inteligencia artificial. Pero, siendo conscientes de eso, nunca se puede olvidar que esos pacientes que están en esas 20 camas tienen también su derecho a la privacidad, a la confidencialidad, etcétera. Vamos a ver algunas experiencias ya muy rápido de salud digital, entre ellas, estoy terminando ya, el consentimiento informado digital, o la receta electrónica europea, las historias clínicas interoperables, los proyectos de I+D+I, las ayudas al desempeño laboral. Este es un caso donde los profesionales del SAS, siguiendo un proyecto europeo, han accedido a un resumen de la historia clínica digital de visitantes europeos y viceversa, ya les digo, dentro de ese proyecto europeo. Algunas experiencias también, pues la ayuda digital para que los profesionales vean
toda esta tecnología como una aliada, y una plataforma y un chatbot de inteligencia artificial ha reducido en un 90% la urgencia en un hospital del SAS. Algunas reflexiones y ya con esto termino. Pues bien, a partir de la crisis sanitaria no podemos olvidar que todo esto ha venido a raíz del COVID. Las administraciones públicas se han enfrentado a nuevos retos, pero fundamentalmente la administración sanitaria, siendo este un momento idóneo, bajo mi punto de vista, para reflexionar sobre la prestación del servicio sanitario. Tiene que ser eficaz, eficiente, aprovechando, como digo, todas estas nuevas tecnologías. Una transformación digital requiere un cambio de mentalidad, porque entendemos que además las tecnologías tienen que estar orientadas desde un punto de vista humanista, donde la seguridad jurídica sea irrenunciable, así como preservar los derechos de los pacientes y esa transparencia en la gestión. Ustedes habrán oído que el reciente Nobel de Física, Geoffrey Hinton, dedicó su carrera a investigar pues los principios de la inteligencia artificial y nos advierte, nos comparte sus temores con respecto al desarrollo de una tecnología que funciona mejor que el cerebro humano y que nadie tiene garantía de cómo podrá mantener bajo control. Idéntica preocupación ha mostrado también Sam Altman, que es el creador del chatbot de inteligencia artificial. Eso es, en fin, da un poco de vértigo. La salud digital y la inteligencia artificial tiene el potencial, como hemos estado viendo y vamos a ver, de mejorar significativamente la calidad asistencial y la seguridad del paciente. Pero todos estos cambios vienen acompañados de riesgos y desafíos legales que deben ser abordados, bajo mi punto de vista, con especial cautela. ¿Por qué? Porque es esencial que los marcos regulatorios se adapten a estos cambios para garantizar una utilización responsable y ética de estas tecnologías. Ya he terminado, Luis. Muchísimas gracias. Tengo que llamar a don Francisco Martínez Amo para que ocupe la moderación de esta mesa y aprovecho el cambio para agradecer de nuevo al profesor de Llano su amable invitación para participar en esta Semana de la Inteligencia Artificial, que está teniendo un extraordinario éxito, que espero que continúe en años progresivos y que siga siendo el referente de esta inteligencia artificial para todos los sevillanos y la Universidad de Sevilla. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Paco Martínez Amo, presidente del Colegio de Almería, de médicos. Es la segunda vez que tengo contacto en forma de congreso, de jornada, con la inteligencia artificial. La verdad es que antes pues solamente era inteligencia, pues o que sea un robot, una cosa artificial, más inteligente que muchos políticos, por supuesto, y entonces pues estaba desconociendo este mundo maravilloso y futuro que va a servir, como ya han explicado, que el hombre va a estar al mando de la inteligencia artificial, sino que va a ser una ayuda para todos nosotros. Para mí es un honor estar en esta mesa tan prestigiosa y ha sido una sorpresa agradable el poder servir un momento en mi labor de presidente del colegio y representante aquí del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. También felicitar a los organizadores y dar las gracias a los patronizadores de esto, entre ellos AMA, que es los seguros parasanitarios que tenemos desde hace muchísimo tiempo, que nos cumple sobre todo la labor de la responsabilidad civil, que hoy día hace falta, más que en un cuadro de Picasso que era el médico a la cabecera del enfermo, hace falta un abogado a la cabecera del médico, que las cosas están que arden. Bueno, muchísimas gracias. Creo que le toca ahora hablar. Ahí está en la pantalla, muchísimas gracias. A don Juan Antonio Virizuela, oncólogo médico,
Tiene usted la palabra. Gracias por su presencia. Al revés, gracias a usted, doctor Martínez Amo, por su presentación. Y, como no, pues felicitar al comité, la organización de esta semana. Veramos, yo en mi vida he visto más charlas en un congreso, vamos, no sé, 60, 80. Enhorabuena, nada más que por organizarlo, enhorabuena de verdad, pero lo hagas con una calidad espectacular, como he podido comprobar. Y, como no, pues agradecer, no sé si agradecer a don Manuel o no, porque yo soy un hombre analógico, no sé qué pinto aquí, sinceramente, pero Manuel debe tener mucho cariño y ha insistido en que yo hable de este tema, ¿no? El título es Perspectivas de la Estrategia de Salud Digital, Beneficios, Dificultades y Progresos. Y yo he intentado hacer un marco de lo que realmente era el título de la mesa. Y un marco que va a durar unas cuantas diapositivas, donde de alguna manera, desde nuestro punto de vista de oncólogos, vemos las dificultades que hay. A mí yo soy un forofo, ya soy un forofo en la inteligencia artificial, pero es verdad que me falta mucha profundidad, pero yo creo que hay una visión que creo que puede ayudar, y lo digo así sencillamente si soy capaz, porque de alguna manera es una visión desde este punto de vista de la oncología. Y muchas de las cosas que se han dicho aquí, sobre todo en esta primera parte, creo que se han dicho a lo largo de estos 2-3 días que hay, ¿no? Pero en principio el potencial de la inteligencia artificial yo creo que es indudable, ¿no? Indudable. Yo creo que he puesto aquí 6 puntos, uno que dice analizar y proceder información. Pues yo creo que si yo le digo que en un año hay 30.000 artículos de cáncer de mama, me tienen que creer. Pero claro, el problema es cómo proceso esa información, ¿no? ¿Cómo proceso esa información? Hay una frase de Benedetti, que de alguna manera se ha hecho muy famosa, de cuando aprendí las respuestas me cambiaron las preguntas. Yo no sé en otras especialidades no lo sé, en otras carreras no lo sé. En los ingenieros, si tienen que hacer puente, no sé si todos los días cambian de manera de hacer el puente. Creo que no, ¿eh? Pero nosotros, los aseguro, los médicos, y concretamente desde mi punto de vista, cambiamos mucho. ¿Por qué? Porque hay tal avance de la investigación que nos llega, que lo que hoy es verdad, mañana no lo es. Y esto, bueno, pues la verdad, si solamente lo supiéramos nosotros, pues bueno, podríamos decir al paciente, oye, mira, que esto... No, pero es que los pacientes saben tanto como nosotros, o más, porque probablemente a su problema le dediquen igual más tiempo que nosotros, y con un nivel de conocimientos, pues si yo con el chat GPT puedo hacer un análisis del TAC, bueno, yo lo sabía, ¿no? Pero es impresionante, ¿no? Pero eso en todo. Pues imagínese el paciente que tiene un problema, quiere hacerlo. Y luego, integrar la información. ¿Cómo integramos la información? Yo puedo saber igual mucho de laboratorio, incluso puedo saber mucho de... pero claro, el problema es que los oncólogos, por eso he dicho desde el punto de vista de un oncólogo, tenemos que integrar información de laboratorio, información de exploración, imágenes, patología, datos genómicos y, de alguna manera, tomar una decisión sobre un proceso. Y no una decisión el primer día y ahí se acaba, como probablemente hagan los cirujanos. Primero una decisión, operan y se acaba. Lo digo con, el seguimiento, pero es que nosotros probablemente esa decisión tiene un recorrido que igual dure pues a los 2 meses otra decisión, y a los 5 meses, y a los 2 años. En ese sentido, creo que hay que entender, digamos, lo atento que tenemos que estar a eso. Y de esa decisión, además, sabiendo un pronóstico y una predicción de resultados. Hay que decir, bueno, y esto, la primera pregunta, ¿y esto cómo va a ir? Pero no lo sé, pero tenemos que hacer un pronóstico, una predicción de resultados. Y además, igual que la llave cuando entran aquí a esta puerta, pues necesita una llave especial, pues lo ideal de nuestros pacientes es que el tratamiento de cada paciente sea el adecuado a él. ¿Que todos somos de Bilbao? Pues no todos tenemos el mismo tratamiento. Yo es que soy de Bilbao. Lo digo de vez en cuando, ya mucho tiempo aquí, pero no tengo el mismo tratamiento ni de Sevilla. Las características para un tratamiento dependen de otras características, ¿no?, personales. Y por último, investigación. Espectacular. La investigación espectacular. Yo estoy muy impresionado con la charla del cirujano, y voy a estar muy impresionado con la charla de mi amigo el doctor Pupo. Pero bueno, la investigación es que es espectacular. Y en ese sentido yo os animo, en ese marco que quiero dar de lo que de alguna manera tenemos entre manos, a eso. ¿Pero qué dificultades tenemos? Pues dificultades, pues tenemos preparación para utilizar la inteligencia artificial de forma rutinaria. ¿Sabemos los oncólogos usar la inteligencia artificial en las redes? Estas son las 2 preguntas que en la mesa de la semana pasada, concretamente el miércoles o el jueves, en las sociedades de oncología médica, en las mesas que hubo sobre inteligencia artificial, se hicieron. Y bueno, ¿tienes preparación? Pues no, vamos cogiendo preparación según podemos. ¿Sabemos utilizar los oncólogos la inteligencia artificial? Pues también vamos cogiendo. Yo he dicho soy analógico y todos tenemos que cambiar, y cada vez seré menos analógico y más
más de inteligencia artificial o lo que queramos, ¿no? Pero es una realidad que es un cambio continuo. Y en ese sentido, pues yo creo que es muy importante ver esas dificultades. Hemos valorado también los problemas que puede tener la inteligencia previo al uso. O sea, aquí no es que yo mañana monto en mi consulta o monto en el servicio, he que montar inteligencia artificial, como quien monta pues una ecografía pues no, pues es muy complejo porque habrá que saber utilizar la ecografía, habrá que saber utilizar la inteligencia artificial. Y en ese sentido son dificultades. Y luego un tema importantísimo, porque nos llamemos, entenderme la palabra, inteligencia artificial, tenemos que siempre ofrecer las garantías al paciente. El paciente no se garantiza su salud por la frase, no se garantiza porque tenga un quirófano y toco la cara, sino, lógicamente, lo importante ahí es el técnico, como está. Necesidad de las herramientas, y yo creo que esto se ha hablado seguro. Pero yo creo que lo más importante aquí no es tanto la palabra, no es tanto lo que se haga, como el asegurar que el proceso de desarrollo de una herramienta tiene una metodología correcta, que hay que validar esa herramienta, que hay que hacer una validación externa y prospectiva, que hay que aportar, que hay que valorar qué aporta, porque es verdad que en un momento determinado, y pasa mucho con la investigación clínica, la investigación básica, muchas veces se hacen proyectos para, lo digo con lo que he vivido yo, no es ninguna crítica, para, digamos, intentar sacar una beca o un proyecto o lo que fuere, pero muchas veces tenemos que valorar antes si eso que buscamos tiene utilidad clínica, eso es esencial, ¿no? Integrar el uso de herramientas en nuestra práctica es esencial, tanto en el flujo de la práctica diaria como en el flujo de resultados e información, y eso es esencial, pero bueno, es esencial, pero también igual de esencial es muy complejo. Temas a tener en cuenta, pues hemos hablado de calidad de datos, y cuando hablamos de dónde se recogen los datos, hace 10 días se ha publicado un artículo en el cual, no voy a hablar del artículo porque me pareció un poco complejo y lo he dejado ahí un poco aparcado, pero en el cual se utilizaban 62.000 imágenes de anatomía patológica, en el cual, pues para sacar un formato, un proyecto en el cual no solamente se valoraba la anatomía patológica, sino también de ahí salían aspectos relacionados con el pronóstico, con el tratamiento y con la evolución del paciente. Lo que quiere decir que son 62.000 imágenes. En sentido que es un tema que tiene que ser amplio. Pero bueno, las imágenes probablemente, o los datos de China, por decir un país, igual no me valen los datos de Sevilla o de España. En ese sentido, tiene que ser una información seleccionada, una información depurada, con lo cual no vale todo. Vale lo que esté bien planteado, bien diseñado, con datos de calidad, con conjuntos de datos amplios, representativos, con validez. Perdón, quería decir con validez, con una población seleccionada y depurada, y olvidémonos de chapuzas, olvidémonos de datos de mala calidad, porque eso lo único que nos lleva es a dar digamos, de mala calidad, un producto de mala calidad. ¿Qué hay que hacer? Algo antes de que la inteligencia artificial se aplique en la atención de nuestras consultas e investigaciones. Yo creo que esto se ha dicho ya seguro. Un sistema de regulación y supervisión, una estructura sofisticada. Yo no sé si os pasa a vosotros con los teléfonos, pero es verdad que se os llena enseguida de datos y ya hay que vaciar datos. Se petan los datos, que dice aquí el doctor Martínez Amo. Pues es verdad, y que resulta, pues imaginar que, lógicamente, cuando empecemos a meter todo en estructuras informáticas, yo no soy informático, como es obvio, pero probablemente dedicamos una estructura muy adecuada. Un marco jurídico del cual no voy a hablar, como hablo de marco jurídico me matan aquí, está claro, ¿no? Pero sí del seguimiento y monitorización, es importantísimo. Yo no creo que se trata solamente de que una herramienta salga, sino que la herramienta cómo va, cómo evoluciona y que hay que monitorizarlo. En definitiva, tenemos tecnología, que es una manera también de recopilar datos. Tenemos datos que proporcionan, pues, una comprensión más profunda del paciente, y luego, lógicamente, también tenemos ese análisis de los datos que nos ayuda, pues, a tener más conocimientos a partir de esos datos de tecnología. Y esto, como pongo esa mano de la derecha, pues ofrecen oportunidades para la investigación, sin lugar a dudas. Yo creo que en oncología lo vamos a ver, pero ya hemos hecho muchas cosas, como igual que pasa con las leyes, que ya desde hace años hay leyes que hablan sobre la inteligencia artificial, pues también hay datos sobre aspectos que tienen que ver un poco con la inteligencia artificial, pero que ya están desarrollados hace tiempo, ¿no? Y en este camino, digamos, de la evolución de un paciente, que quería, digamos, dejar como en ese marco que quería ya finalizar en esta parte,
pues está desde dónde podemos influir con la inteligencia artificial. Para empezar, el diagnóstico temprano y preciso. El mejor tumor es el que no aparece, o el que aparece, que no aparece, o el que aparece muy pequeño. El plan de atención personalizado. Yo me acuerdo siempre de Málaga, seguro que os acuerdan muchos de ustedes, hay un bar en el cual, café de Málaga, que hay un cartel, yo creo que es en la pared que pone los tipos de café que dan en ese bar, ¿no? Me parece que café grande o café mayor Café Central. Como veis aquí nos apoyamos mucho en el grupo y tal, el Café Central. Y entonces, bueno, pues claro, hay 10 cafés. Si yo voy a un sitio donde hay más de 2 cafés, no tengo mucho que pedir, 1 o 2. Pues nosotros, lo ideal es que nosotros tengamos la oportunidad, como pacientes, que podamos elegir en parte, o que el médico pueda elegir cuál es lo más adecuado para mis circunstancias. Tratamiento personalizado. Acceso completo a una intervención óptima. Yo creo que está claro, pero hay como 3 puntos que me gustaría añadir. No solamente tratamiento, no solamente hacerlo bien, sino que hay aspectos de seguridad, de eficacia y de valor que hay que tenerlo en cuenta. Y por último, atención al paciente presencial o en remoto. Y me gustaría aquí sacar como dos temas totalmente distintos. Uno es el paciente añoso, paliativo, que no está en su casa, que está en su casa, quería decir que no puede acudir. Bueno, pues tenemos que buscar una herramienta que en el futuro un paciente pueda estar totalmente seguido, online, perfectamente. Y lo otro es un tema mucho más moderno, mucho más. Nosotros en los ensayos clínicos ya empezamos a tener, digamos, el paciente puede tener, pues una especie de localización y de todos los síntomas que tiene o circunstancias que tiene a lo largo de esos 15, 20, 21 días que está en su casa, pues pueden estar inmediatamente recogidos, ¿no? Con lo cual hablamos de seguridad y hablamos de confort, hablamos de humanidad. Investigación, por supuesto, vanguardia, por supuesto, pero también humanización, que es un tema esencial. Bueno, y decía que ya hay temas que ya están hace tiempo, se llaman los programas de diagnóstico precoz. Yo tuve la suerte de participar en el programa de diagnóstico precoz y nuestro objetivo claramente era eso. Bueno, pero claro, programa de diagnóstico precoz, luego hablaré del objetivo. El programa de diagnóstico precoz es que solamente hay en un 29-30% de grupo de pacientes. Tenemos un 71% donde no hay programa de diagnóstico precoz. ¿Por qué digo esto? Porque si somos capaces de diagnosticar precozmente a un paciente, somos capaces de curarlo en un altísimo tanto por ciento. Y por eso decía que hablar del programa de diagnóstico precoz, porque es muy importante a la hora, digamos, de tener un objetivo. Nuestro objetivo es curar, ¿no? Y eso lo vamos a hacer. Y dentro del programa de diagnóstico precoz, he hablado de lo que puede ser el diagnóstico precoz en nuestra tierra, en Andalucía, donde pues, el objetivo es diagnosticar tumores de menos de 15 milímetros, tasa de participación altísimo, 81%, diagnóstico 35.000 casos y problemas. Un par de minutillos. Vale, hecho. Y problemas, pues lo que hemos visto, ¿no? Y incluso que tenemos una herramienta, que es el MIA, pues es una herramienta en la cual somos capaces de incrementar la tasa de detección del 13%, somos capaces de minimizar falsos positivos y negativos, somos capaces de reducir la carga de trabajo en un 30% y reducir tiempos de espera a nivel de estrés, que es esencial, lo mal que lo pasan la gente que hace una mamografía. Y esto también podemos hacer lo que es en biopsia líquida. En biopsia líquida, que los tumores sueltan en líquido sanguíneo, lógicamente sueltan pues, sustancias, sueltan mutaciones como cromosomas, sueltan, digamos, sustancias que en un momento determinado podemos recuperarlas con la biopsia líquida, con genómica, proteómica, epigenética, la secuenciación del genoma, y la inteligencia artificial tiene un papel esencial. Y ahí podemos lo que es lo de diagnóstico molecular hipertemprano, que por otra parte existe y que tenemos que utilizarlo. Que hay test para buscar en circunstancias muy determinadas, test unitumorales para tumores determinados, test multitumorales, test en personas sanas con un hallazgo sospechoso. Y estos son, pues, bueno, el programa test muy concretos. Y yo simplemente por recordar que ahora mismo pues, también tenemos un tema esencial, como son, por ejemplo, todo el tema de la radiómica. Somos capaces no solamente que es un nuevo paradigma en la radiología, pues no solamente digamos, de tener una interpretación subjetiva de las imágenes, también una cuantificación, una valoración objetiva. Y en esta diapositiva casi acabaría, y es que nosotros somos capaces en este momento casi de hacer un TAC que somos capaces de unir
no solamente la imagen, sino también aspectos de la radiómica. Somos capaces de hacer un diagnóstico anatomopatológico, pero no solamente ver qué tejido tiene, sino qué características específicas tiene que nos puede ayudar para diagnosticar o simplemente para ver el pronóstico y, cómo no, una secuenciación del paciente. Todos estos datos los podemos meter en lo que se llama una integración multimodal y utilizarlos todos en conjunto. Y ya, como decía, para acabar, este es un proyecto que hay en Ciberón, en España, donde muchos aspectos, como puede ser aspectos de radiómica, aspectos de moleculares, aspectos de identificación de target, etcétera, pues para un proyecto que de alguna manera todo esto lo desarrollemos. Y esto, me va a dejar un minuto nada más, si es tan amable, profesor. Y esto es un tema muy interesante, es otra manera de la inteligencia artificial. Sabéis que en el momento actual existe una cosa que se llama la inmunoterapia. Inmunoterapia que tiene como claves para ponerla o no ponerla. Son 2 claves, la PDL1 y lo que se llama la carga mutacional. Pues empiezan a salir, en este caso, por ejemplo, que se publicó hace concretamente dos meses, esta herramienta calcula la probabilidad que un paciente responda a inhibidores de puntos de inmunoterapia, o sea, a que sea sensible ese paciente a inmunoterapia. Y cogiendo temas muy concretos como la edad, el tipo de carácter, el tratamiento que has recibido previamente, la albúmina, la reacción de neutrófilos y la carga mutacional, somos capaces de calcular si ese paciente va a ir bien o no va a ir bien con la inmunoterapia. Conclusiones, bueno, pues las dejo ahí, pero bueno, ayudar a la medicina personalizada, reducir errores médicos, mejorar la productividad, adquirir datos importantes para poderlos estandarizar. Y la última frase que quería comentar. Ayer tuve un caso de un paciente que me dijo que iba un compañero mío, uno del equipo, me dijo, me ha encantado el médico de tu equipo porque, mira, lo ha sentado, le ha auscultado, le ha tomado el pulso y me decía mi suegro, mi suegro tiene 80 años y es que hacía muchísimo tiempo que no le auscultaba ni le tomaba el pulso. La inteligencia artificial no puede hacernos olvidar que tenemos delante un paciente. Y os leeré una pequeña frase, bueno, no es tan pequeña, pero frase sí, que dice, pero nunca debemos olvidarnos lo primero. Un médico es un artesano en muchos aspectos. Cuando tenemos una persona enfrente, empezamos como un artesano a moldear, a interrogar, a preguntar, a indagar, a conocer el contexto, el trabajo. Después hacemos el examen físico y después vamos a las imágenes. Si nosotros lo que vamos a hacer con la inteligencia artificial es omitir todo el paso previo, lo que vamos a hacer es generar más daño y confusión, en lugar de formar. No estaríamos preparados o preparando a nuestros estudiantes para usar una herramienta, sino propiciando, de alguna manera, que se esclavicen ante esta aplicación. Es de una frase de la doctora Agostino, que es profesora de un máster de docencia en la Universidad creo que es de la Universidad Católica de Rosario. Muchas gracias y muchas gracias por su permiso. Muchas gracias, profesor Virizuela, por su brillante exposición y le agradezco que se haya ajustado muy bien, dentro de la amplitud que tiene su tema también, al tiempo permitido. Además, en su última parte, me parece interesante que diga que la OMS está luchando por que la relación médico-paciente no se puede perder, incluso que sea considerada a nivel mundial como patrimonio inmaterial de la humanidad. A ver si, porque eso es fundamental, la relación médico-paciente. Muchas gracias. Tiene la palabra mi pariente, que me he enterado hoy que somos parientes. Enhorabuena por mí. Y el doctor Antonio Pupo. Tiene usted la palabra, un cuarto de hora y algo de prórroga, si le parece bien. Muchas gracias. Primero agradecer al comité organizador. Bueno, pues creo firmemente que el conocimiento se genera siempre con carácter multidisciplinario y participar en esta facultad. Uno que siempre, cuando pisa terreno de la universidad, se siente, o por lo menos le viene a la memoria aquellos años que uno ocupaba bancos en la propia universidad, ¿no? La visión de la inteligencia artificial para un médico como yo, un médico que se dedica 70% de su tiempo a trabajar viendo pacientes, tocando pacientes, ocultando pacientes, y un 30% de la investigación. A mí la inteligencia artificial, lo primero que me hizo preguntarme qué es la inteligencia artificial, por qué necesito inteligencia artificial, cómo es esto de la inteligencia artificial, qué herramientas puedo utilizar y para qué puedo utilizarla.
Todos los que tenemos ya algunos años hemos visto realmente la evolución de lo que es la inteligencia artificial y el desarrollo de la tecnoinformática, desde el año 1942 ya con la famosa construcción de esa máquina por Alan Turing, que fue capaz de desencriptar todo lo que eran los mensajes de la Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Luego, yo creo que realmente el que inicia el camino a la inteligencia artificial con esa famosa convención o conferencia de Dartmouth era Alan McCarthy, y es el que realmente al que debemos el término de inteligencia artificial. Todo eso ha pasado, creo que algunos todavía recordamos esa maravillosa situación en la que una máquina construida por IBM, la Deep Blue, fue capaz de ganarle en una partida de ajedrez al que entonces era, digamos, el gran maestro del ajedrez, Kasparov. Y pasando por esos asistentes de voz, los radiólogos han utilizado ya incluso sistemas para ir en sus informes dictados, ir poco a poco generando informes ya en otro tipo de soporte. Y lo que sí está claro es que en los últimos 10 años la velocidad en que realmente la inteligencia y todos los procedimientos biotecnológicos están caminando son realmente vertiginosos, ¿no? Vamos, hasta tal punto que ahora Google nos presenta a su propio médico. Nos dice que un médico fabricado, un robot, pues tiene incluso más precisión que un médico. Yo suelo decir a los residentes que hay que distinguir muy bien lo que es información de conocimiento. La información, obviamente, el robot puede poseer información incluso mucho más que nosotros, pero el conocimiento y la inteligencia necesita reflexión. Creo que tenemos que felicitarnos porque el Servicio Andaluz de Salud, desde hoy se cumplen 20 años, decidió iniciar lo que era una estrategia de digitalización de la historia clínica. Se cumplen estos 20 años y todos los habitantes de Andalucía que han accedido al sistema público de salud, pues tienen sus datos registrados. Esto está claro que nos permite tener un análisis fundamental y que además esta interoperabilidad nos convierte probablemente en la mayor base de datos de salud del mundo occidental, que solamente no superan los chinos porque tienen ciudades con 25 o 30 millones de personas, ¿no? Pero está claro que buscamos fundamentalmente una herramienta que nos permita ayudarnos a lo que es la toma de decisiones. Hay 3 hechos fundamentales que están colaborando y que están ayudando a que todo este paradigma en la sanidad cambie, ¿no? Que ese Big Data, ¿no? La cantidad de información que tenemos y de datos que tenemos. Se supone que en los datos de la base poblacional de salud, ahora mismo tenemos 5.500 millones de imágenes almacenadas, lo que significa que tenemos, digamos, oro líquido a la hora de intentar poner en marcha algunas herramientas que nos permitan mejorar la capacidad diagnóstica en la imagen. Está claro, y esto es un tema muy a debate, en el que yo me muestro fundamentalmente un defensor en la apertura de los datos. Necesitamos compartir datos para crecer. Y algo que todavía no estamos viendo, pero que probablemente en los próximos años vamos a ver y nos vamos a quedar un poco sorprendidos, es en la aceleración computacional, cuando incorporemos a todas estas herramientas lo que es la informática cuántica, ¿no? Está claro que no somos infalibles, de hecho cometemos errores. En este informe, en el ASEN Mini 6, apunta que si utilizamos la estrategia digital, estas herramientas, vamos a conseguir incluso mejorar nuestra propia productividad. El 76% de las organizaciones que han incorporado estrategia digital están caminando en un sentido muy favorable en cuanto al resultado. Y yo, como digo, soy un médico que está todos los días viendo pacientes, escuchando pacientes, tocando pacientes. Yo trabajo en una unidad de cuidados intensivos, de las 3 más importantes de este país y de las 10 más grandes de Europa. La diapositiva anterior de la afirmación de los datos que un paciente suministra en cuidados intensivos, en una unidad con 20 camas, pues imaginaros lo que son 74 camas de cuidados intensivos. Y estamos rodeados de dispositivos, de aparatos. Lo más parecido a un bot de cuidados intensivos de un hospital como Virgen de Rocío es un bot de telemetría de la Fórmula 1. Tenemos datos que vienen de nuestros respiradores, datos que vienen de la asistencia circulatoria. Hacemos que funcione el corazón izquierdo, pero también a veces tenemos que hacer que funcione el derecho. Tenemos que utilizar la función de dializar al paciente porque sus riñones no están sanos. Y, en definitiva, administrar muchísimos medicamentos a la vez, ¿no? Y esto sí exige mucha precisión.
Nosotros hemos conseguido, en la medicina crítica, los cuidados intensivos, hemos conseguido una mejoría, porque la investigación nos ha permitido mejorar ciertos estándares de tratamiento y continuamente vamos mejorando y vamos tocando, digamos, pequeños porcentajes en cuanto a la esperanza de vida del paciente crítico. Lo hemos conseguido en muchísimas enfermedades. De hecho, ustedes sabrán que hace 35, 40 años un infarto tenía unas condiciones de mortalidad muy elevadas y hoy realmente están por debajo del 1% de las personas que pueden fallecer como consecuencia de un infarto. Así también como procesos de muchísima más complejidad como son los cuadros sépticos. Y esta frase es fundamental para entender lo que significa la inteligencia artificial, las nuevas herramientas tecnológicas en manos de un médico. Decía William Osmer que si no fuera por la gran variabilidad que un sujeto y otro presenta, pues la medicina ya no sería un arte, sino se convertiría en una ciencia. Porque también decía William Osmer que la medicina es el arte de la incertidumbre y la ciencia del pronóstico. Tenemos incertidumbre a la hora de diagnosticar, cómo clasificar las condiciones de nuestros pacientes. ¿Por qué nuestros pacientes desarrollan enfermedades? ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento más apropiado? Tenemos esa incertidumbre respecto a la terapéutica. Y, sobre todo, cuando nos preguntan qué va a ocurrir luego, tenemos una enorme incertidumbre en relación al pronóstico. Como decía, no somos infalibles y, según la Academia Nacional de Ciencias de Medicina e Ingeniería, seguramente cada uno de nosotros va a sufrir errores diagnósticos a lo largo de nuestra vida, cuanto menos uno, ¿no? Y son fáciles de entender. ¿Por qué? Porque hay veces que faltan, digamos, síntomas adecuados, no tenemos todas esas características que definen la enfermedad. Porque existen enfermedades raras a las que no le podemos poner todavía nombre. Y a veces también porque omitimos la enfermedad, o sea, solo se diagnostica aquello que se conoce, ¿no? También hay una importante tendencia. ¿Por qué? Porque hoy la sociedad nos exige a los médicos mucha precisión, mucha exactitud. Y siempre nos exige un término, un diagnóstico. Y esto nos puede llevar en un momento dado a lo que es el sobrediagnóstico. Está claro que la revolución en cuanto a la comunicación, lo que ha supuesto el 5G, nos ha permitido la interoperabilidad y además disponer de información a distancia, no necesariamente directamente conectado con el paciente. Aquí les presento uno de los dispositivos, curiosamente, el CEO y presidente de esta compañía, una multinacional norteamericana, en el año 17 vino a vernos a Virgen del Rocío para comentar sobre algunos aspectos que nosotros teníamos interés en sus dispositivos. Ellos fabrican dispositivos y le hablamos la necesidad de crear dispositivos que fueran, digamos, a distancia, que no tuvieran conexión con el paciente y poder hacer una vigilancia a distancia de estos dispositivos. Cuando empezaron a trabajar en ello, llegó el año 19 y en el año 20 pues comenzaron a vender millones de dispositivos con el tema de la pandemia y del COVID, ¿no? Dispositivos que podían vigilar a los pacientes desde su casa y centralizado todo en un hospital. La salud que viene, la salud de cuidados intensivos, una salud que se va a basar fundamentalmente en cámaras de precisión, en brazos robóticos. La tecnología 5G, yo creo, y el Internet de las cosas va a suponer, digamos, que un elemento de absoluta rutina. Esto, por ejemplo, es una unidad de cuidados intensivos remota. Este es el Hospital de St. Thomas en Londres y desde esta unidad médicos y enfermeras son capaces de monitorizar y tomar decisiones para 160 pacientes distribuidos en zonas del Reino Unido donde no hay accesibilidad a estos cuidados intensivos. Y esto es mucho más allá. Esto ya, yo creo que el país, digamos, con más desarrollo tecnológico es China. Estos ya son hospitales inteligentes que nos están ofreciendo en China, donde no solamente el tratamiento, sino la gestión y todo lo demás está organizado desde el punto de vista de la tecnología. En cuidados intensivos tenemos muchos dispositivos, pero claro, necesitamos que estos dispositivos estén interconectados. Necesitamos plataformas y aquí es porque ¿qué ocurría? Digamos que hasta hace poco, que cada marca comercial tiene su propia conexión. Entonces nos exige, esa interoperabilidad nos exige tener algo, un elemento común. Pasa como con los móviles, ¿no? Cada uno tiene su cargador, necesitamos un cargador común. Para eso están naciendo dispositivos que se llaman dispositivos agnósticos.
Estos dispositivos diagnósticos son capaces de percibir su input de todo tipo de señal y luego generar una base de datos donde podamos utilizar esos datos de forma, digamos, que en tiempo real, ¿no? Además, existen dispositivos ya, en lo que llamamos el Internet de las Cosas, como son los acelerómetros, que hoy están siendo muy útiles y muy válidos para perseguir, digamos, la inestabilidad de las personas. Se están utilizando mucho en los centros sociosanitarios. Nosotros estamos utilizando dispositivos, como es la tomografía por impedancia, que nos permite analizar simplemente por los cambios de la corriente eléctrica las áreas del pulmón que pueden o no estar mejorando o empeorando. Por eso digo que nosotros en cuidados intensivos, como médico que está todos los días viendo al paciente, yo necesito que mis dispositivos sean interoperables, necesito que mis dispositivos estén sincronizados. El pulmón no funciona al margen del corazón ni de los riñones, o sea, necesitamos esa sincronía. Necesitamos que sean fidedignos. Aquí hay se abre una enorme ventana a la seguridad. ¿Por qué? Porque hasta ahora los dispositivos nos ofrecían una variabilidad, una exactitud reglamentada por algunas normas ISO. Pero ahora, si el dato realmente nos va a ayudar a tomar decisiones y a construir algoritmos, necesitamos que ese dato sea muy fidedigno. Y que además esto nos permite luego organizar como digo, estos algoritmos para tomar decisiones. Además necesitamos que ese espacio sea amigable y fundamentalmente que el costo sea accesible. Con costos elevados prácticamente no podremos organizar ni caminar hacia lo que creemos que debe ser la atención médica, digamos, en base a estas herramientas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque lo que la sociedad y el mundo actual nos exige es lo que llaman la sanidad de las P. Necesitamos una medicina que sea de predicción, que sea de prevención, que sea de participación, de precisión, que sea panorámica y sea personalizada. Fijaros, por ejemplo, una herramienta que hoy se ha hablado, yo he estado aquí escuchando un poco las charlas de derecho y tal, y sobre el tema financiero, bueno, blockchain que se utiliza mucho en el tema de las finanzas, ¿no?, descentralizadas. Imaginaros, por ejemplo, el ciudadano acude más veces a una farmacia que a su médico. El mayor problema que tiene la falta de éxito de la mayoría de los tratamientos es el incumplimiento por parte del paciente de sus tratamientos. Un diabético deja de medirse su glucemia pasado un tiempo determinado. O sea, lo que significaría el uso de herramientas como blockchain para hacer un seguimiento de la cumplimentación de los tratamientos de los pacientes. Sería fundamentalmente, digamos, un gran paso. Y sabemos, porque ya lo discutimos en nuestros propios congresos, de que las herramientas que incorpora la inteligencia artificial nos ayudan a mejorar el pronóstico. Un paciente con una situación de infección grave, a la que nosotros llamamos fracaso multiórganos, shock séptico, desarrolla un problema, una complicación de su pulmón. Pues, si esperamos mediante las herramientas convencionales a que el paciente podamos diagnosticar ese distrés, vamos a tener una latencia concreta. Las herramientas de inteligencia artificial están ofreciendo una precocidad en cuanto al diagnóstico y, por tanto, una forma de tratar a ese paciente también mayormente y mucho más precoz, ¿no? Se nos exige a los médicos pues que lo que hagamos, lo hagamos, digamos que basado en la evidencia. Hay una corriente fundamental, ¿no? Hasta los años 80 los médicos trataban de la mejor forma posible a sus pacientes. A partir de los 80, una corriente iniciada en el Reino Unido que llaman medicina basada en evidencia nos exige a los médicos tratar como todos los médicos creemos que debemos tratar y basado fundamentalmente en ensayos clínicos. Eso es la norma hasta hace poco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque actualmente se inicia una nueva forma de entender lo que es la práctica clínica, basada fundamentalmente en el Big Data. Esa evidencia no es tan sólida porque la evidencia en muchos casos, y sobre todo en una patología del paciente crítico, está fundamentada en lo que son las reuniones de expertos y las conclusiones a las que llegan los expertos, no en ensayos como tales. Creo, y represento a un grupo de especialistas en cuidados intensivos, creo fundamental en el hecho de construir repositorios, ¿no?
esos cuadros, ese repositorio de pacientes que nos permitan de forma abierta utilizarlo y que nos van a ayudar a generar cuadros de mando unificados, ese benchmarking, poder compararnos y analizar, porque la calidad no es una cuestión de abrir una ventana y ver qué ocurre. La calidad es algo que hay que continuamente controlar. Los planes de calidad deben ser prolongados y analizar las desviaciones de la calidad, no exactamente el error. La inteligencia artificial nos va a ayudar en cuanto a mejorar la precisión del diagnóstico. Sigue siendo un gran problema para el médico. Como decía también en las diapositivas iniciales, existen muchas veces en las que falta todavía el cortejo sintomático y eso nos hace plantearnos la posibilidad de varios diagnósticos y por lo tanto retrasar, digamos, un tratamiento mucho más eficaz. Que en medicina intensiva no tenemos tantas horas como en la medicina interna. Nuestro paciente tiene poco tiempo para que nosotros tomemos las decisiones y si las tomamos bien, en sentido correcto, tendremos pacientes y si no, no tendremos pacientes. Doctor Pupo, perdón, 2 minutillos. Vale. Bueno, aquí les presento un ejemplo fundamental de lo que la inteligencia artificial está ayudando, pues en cuanto a desarrollar algoritmos y describir ciertos fenotipos para diagnosticar un Alzheimer de forma precoz. No sabemos si realmente algunos tratamientos, porque en muchos casos los tratamientos son siempre muy tardíos, pues si de una forma mucho más precoz podrían tener más solución y unos resultados más favorables. Nos pasa en cuidados intensivos. Esto es un ejemplo fundamentalmente apoyado en inteligencia artificial de cómo diagnosticar una neumonía. Teníamos problemas durante la pandemia con el paciente con COVID, la neumonía con COVID, que en muchos casos existía una neumonía por COVID, pero luego había, digamos que sobreinfecciones por otros gérmenes, ¿no? O bien diferenciar si realmente se trataba de una neumonía por bacteria o realmente era un COVID. La ayuda que nos ofreció la inteligencia artificial fue importantísima. Aquí, por ejemplo, en el caso del edema pulmonar que se produce, la inteligencia artificial incluso puede cuantificar el volumen de ese edema pulmonar. Y no tenemos que tener miedo al compartir datos. De hecho, y tengo que admitir que nosotros en Andalucía no tenemos datos, no tenemos acceso a los datos. Sin embargo, seguimos trabajando en todos los proyectos de inteligencia artificial, como ahora les voy a mostrar. ¿Por qué? Porque ya hay muchas bases abiertas. Es más, para nosotros es mucho más fácil hoy colaborar con el MIT, con el Hospital General de Massachusetts, que nos permite utilizar sus datos y entrenar nuestros algoritmos con esos pacientes. Existen muchos datos ahora mismo abiertos y aquí tienen una pequeña muestra de ello. Esta observación, esta inquietud la hemos trasladado a un artículo que se publicó en el mes de julio, donde básicamente establecemos la necesidad de esa apertura de datos. Esta es la UCI que viene, como decía, con robots que nos van a permitir hacer muchas técnicas, fundamentalmente sin intervención de la persona. Esto es un dispositivo creado con inteligencia artificial también que nos permite adelantarnos al pronóstico del paciente. El paciente llega a urgencias con fiebre, con dolor de barriga o con tos y no sabemos si dentro de unas horas se va a convertir en un paciente crítico, muy grave con un shock séptico o simplemente va a tener necesidad de una amoxicilina y poco más y un paracetamol. Yo creo, y esto es una cuestión muy personal, a mí casi me gusta más el término de inteligencia aumentada. Por ahora, a mí la inteligencia artificial favorece mi conocimiento y mi toma de decisiones. O sea, mejora mi conocimiento y mi inteligencia, pero no sustituye mi inteligencia. Yo creo firmemente que la inteligencia requiere de algo fundamental, que es la reflexión. Y hoy por hoy, los dispositivos, las herramientas de inteligencia artificial no ofrecen reflexión. Bueno, estos son adelantos y estas son nuestras pequeñas contribuciones. Nosotros llevamos trabajando en esto, en el desarrollo basado en inteligencia artificial de un dispositivo no invasivo para la determinación de la glucemia. Ahora, después de haber hecho este dispositivo de forma ambulatoria, estamos entrenando un dispositivo que nos va a permitir a los pacientes que están hospitalizados, mediante ese dispositivo no invasivo, medir de forma constante su nivel de glucemia, que es muy importante para los pacientes que están hospitalizados. Este fue un proyecto que hemos realizado y que presentamos al Congreso Nacional de Cuidados Intensivos en junio y que fue objeto de premio para analizar mediante un entrenamiento de algoritmo y controlar realmente la necesidad de que los pacientes que ingresan en urgencias pasen menos tiempo en urgencias y porque está en relación con su mortalidad el retraso de ingreso en cuidados intensivos. Este es un gran proyecto, un proyecto que digamos que avala un club rotario. Para los rotarios el año pasado fue el año de
de la salud mental. Y esto es un sistema de alerta inteligente de detención del intento de suicidio basado fundamentalmente en los datos de la base poblacional de salud de la comunidad autónoma andaluza. Esto es un proyecto que está además ya firmado el convenio y en colaboración también con la Fundación Progreso y Salud. Otro proyecto que llevamos a cabo, que es intentar ver si realmente un respirador, que es un dispositivo que está sustituyendo la base del pulmón, es capaz o no es capaz de determinar, por las modificaciones de las propiedades biomecánicas del pulmón, de detectar cuándo se está infectando el pulmón de una forma precoz e iniciar nosotros el tratamiento también precozmente. Y como decía Aldo Julen, la investigación de las enfermedades ha avanzado tanto que cada vez es más difícil contar a alguien que esté completamente sano. Bueno, yo creo que ya para finalizar. Muchísimas gracias, doctor Pupo, por su brillante intervención y agradezco el tiempo y su exposición ha sido magnífica. Deseo que todos los aquí presentes estemos completamente sanos y a pesar de los quehaceres. Bueno, creo que se ha terminado la mesa. Gracias a todos los presentes y esta tarde la jornada vespertina será a las 7 de la tarde. 5, a las 5 de la tarde. Gracias. Que ponía 17 y todavía soy mayor.